relación de atributos en una tabla sea mejor que otra. O sea, hay una forma normal que vamos a aprender que una agrupación de columnas en una tabla sea mejor que otra, ¿sí? Como pautas informales de diseño encontramos la relación que existe entre los valores de los atributos de una tupla y evitar los valores de las tuplas. Ahora hablamos de estas dos cosas. Bien. El significado de los atributos en una relación. Entonces, se definen ciertas reglas para optimizar las relaciones. Entonces, primero, esto no va a ser nuevo. Van a ver que esto ya lo han aprendido en la primera parte, pero es parte del correcto diseño de las tablas. Es cómo se relacionan las tablas. Pero estamos creando la tabla en forma correcta, por eso se repite ahora, ¿sí? Ahora van a ver que esto ya lo conocen. Se define, todavía no empezamos con normalización puntualmente, ¿eh? Pero esto es parte del correcto diseño de una base y de creación de tablas, por eso lo nombra de vuelta ahora. Si la entidad A contiene tuplas que se relacionan de una o más de una tupla con la entidad B, o sea, una relación de uno a muchos, la relación correspondiente a muchos, en este caso la entidad B, va a contener un atributo que la relacione con la otra. Este atributo era la clave ajena, la foreign key, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una tabla de relación que contiene datos de las provincias disponibles para decidir una convención laboral. Por otro lado, la tabla contiene datos de los becados que concurren a dicha convención. Esto indica en la relación que, si yo tengo la entidad provincias, código de descripción, la entidad becados, si yo hago la pregunta en forma bidireccional, ¿sí? A una provincia concurren muchos becados, una relación de uno a muchos para acá. Y al revés, siempre partiendo por unidad, un becado concurre a una sola provincia. Entonces tengo una relación de uno a muchos para acá y de uno a uno para acá. Entonces, del lado de muchos, iba la columna de clave ajena, ¿eh? Esto ya lo han conocido. Esta columna de foreign key haciendo referencia a esta columna de esta tabla. Esto es el correcto diseño de una tabla, saber dónde va la columna de clave ajena. Por eso lo repito ahora, porque están diseñando la tabla en forma correcta. Aprendieron esta columna, ahora lo que van a analizar es la tabla completa, que esté bien normalizada. ¿Se entiende? Pero acá estamos repasando cómo se relacionan las tablas, ¿sí? No hizo falta la creación de una tercera tabla, ya que la vinculación se produce cuando se agrega en la entidad B el atributo código de provincia y cuál es clave ajena referenciando la entidad A. Claro, esto, ¿no, chicos? Sí, ¿no? Sí, Es sí. otro ejemplo, pero de lo que ya vimos. Bien. Ahora vamos al segundo caso al revés, donde la entidad A es el hijo y la B es el padre, pero siempre lo mismo, o sea, antes la entidad A era el padre y la entidad B el hijo. Si es al revés, este es el hijo y este es el padre, pero ahora va a ir del lado de la entidad A, del lado del hijo. O sea, siempre la columna de clave ajena acompaña a la columna del hijo, ¿sí? Por eso es el mismo caso anterior, pero al revés, ¿sí? Si la entidad contiene más de una tupla que se relaciona con tuplas de la entidad B de a una, o sea, una relación de muchos a uno, sucede lo mismo que el caso anterior. En la relación de muchos, pero en este caso va a ser la entidad A, no la B, contiene un valor que la relaciona con la otra. Ejemplo, una tal relación que contiene los datos de los empleados y por otro lado tenemos las gerencias o departamentos de la empresa. Entonces, un empleado pertenece a una gerencia, ¿sí? Relación de uno a uno para acá. De revés, a una gerencia puede pertenecer muchos empleados. Una gerencia, muchos empleados. Como tengo de uno a uno para acá y uno a mucho para acá, ¿sí? Siempre acompaña a la columna que la ajena la de muchos, del hijo, ¿sí? No es que sea regla que sea del lado B, no. Puede ser B o A dependiendo de cómo estén las tablas, ¿sí? En este caso tampoco hizo falta la creación de tercera tabla, ya que la vinculación se produce cuando se agrega en la entidad A el atributo I de gerencia, el cual es clave ajena haciendo referencia a la entidad B, ¿sí? El empleado fulanito pertenece a tal gerencia, etc. ¿Sí? El mismo caso que anterior, pero al revés. Y vamos al caso de cuando da muchos a muchos, y ahí creaba la tercera tabla. El otro ejemplo, el que falta. El tercer caso, entonces, si la entidad A contiene más de una tupla que se relaciona con más de la tupla de la entidad B, o sea, de uno a muchos y uno a muchos, esto me da de muchos a muchos, se justifica la creación de una tercera tabla que interrelaciona entre los dos. Este ejemplo ya lo habíamos visto, contamos con la entidad A pacientes que contiene más de una tupla que se relaciona con más de una tupla de la entidad B medicamentos. Son una relación de muchos a muchos. Entonces, recuerden, ¿por qué? Porque yo tengo un paciente consume muchos medicamentos y un medicamento puede ser consumido por muchos pacientes. Entonces, como tengo de uno a mucho para acá y de uno a mucho para acá, tenía una relación de muchos a muchos y la columna de foreign key no va ni acá ni acá. Yo que creaba la tabla internacional para este medicamento donde tenía la ID de paciente tal,
consume de tal medicamento tanta dosis diaria. ¿Sí? Esta es la clave primaria compuesta, porque se repite el paciente tomando distintos medicamentos, o se repite el medicamento pero consumido por distintos pacientes. Chicos, Sí, sí. esta parte no es nueva, pero ¿por qué se ve acá de vuelta? Porque están diseñando de forma correcta las tablas. Están sabiendo si va a una columna de clave ajena, dónde va, o, como en este caso, no va con una clave ajena y se crea una tercera tabla. Este es el correcto diseño. ¿Sí? Es el correcto diseño de una porción de la tabla. Ahora vamos a aprender con las formas normales a evaluar cada atributo de la entidad que cumpla con las formas normales, para considerar la tabla completa en forma óptima. ¿Sí? Bien, antes de comenzar con la normalización propiamente dicha, vamos a ver los valores nulos en las tuplas, que lo nombro acá, que es otra recomendación de diseño, es lo que decía acá. ¿Sí? Evitar los valores nulos en las tuplas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la recomendación de diseño de esto? Entonces, en una relación se agrupan determinada cantidad de atributos que a veces conforman una relación demasiado grande. Si hubiera atributos que no se aplican a la mayoría de las tuplas de esta relación, aparecerán gran número de nulos. Por eso se trata de evitar incluir en una relación atributos cuyos valores puedan ser nulos y existir que sean su mayoría. Ejemplo, si solo el 10% de los alumnos trabajan, no se justifica incluir un atributo quit o quill, sino que se puede crear una relación alumno-trabajo que contenga solo tuplas con los alumnos que están empleados. Bien, vamos a aplicar esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la recomendación de diseño? Que evitar valores nulos en las tuplas. O sea, si yo voy a crear una tabla, todo depende del caso, el ejemplo, ¿no? Si yo voy a crear una tabla de alumnos, ejemplo, y estos alumnos son del secundario, ¿sí? Entonces, yo sé que el 5 o el 10% como mucho trabajan. Entonces, ¿qué dice la recomendación de diseño? Que la tabla de alumnos no contenga la columna quit o quill si yo sé que en su 90% esa columna va a estar vacía, va a ser nula. ¿Se entiende? Entonces, en vez de crear tablas con columnas, cuando yo ya sé que el 90% o 95% va a estar vacía, eso no es una correcta recomendación de diseño. ¿Qué es lo que se suele hacer? No colocar esa columna, que va a estar en su mayoría vacía, y se crea una tabla, o una segunda tabla, o sea, es preferible crear una segunda tabla, o sea, primero está la tabla de alumnos, ¿no? Con los datos de los alumnos, sin la columna quit o quill, y crear una segunda tabla que sea alumno trabajo o el nombre que sea, donde va a tener el legajo y su quit, subrayadora que es la primaria, ¿se acuerdan? Entonces, el legajo y el quit o quill. Y en esta tabla que tengo, chicos, solo el 5% de los alumnos que trabajan. ¿Entiende? Sí, sí. Bien, entonces, pero nunca es regla eso, porque si estamos hablando de alumnos, pero estamos hablando de alumnos de la facultad, como en el caso de ustedes, que capaz que ahora, no capaz ustedes de la mañana, pero de la noche ya son más los que trabajan, entonces ahí sí, si trabajan un 50% y 50% no, ahí sí conviene la tabla de alumnos, colocar la columna quit o quill, que acepte nulos, por supuesto, por la gente que no trabaja, ¿no? Pero si va a estar lleno un 50%, ahí sí es una columna que acepte nulos. Pues por eso, todo depende del caso puntual. Estamos hablando del alumno secundario, donde va a haber un 5% que trabajan, bueno, no conviene colocar columnas cuyo uso va a ser prácticamente nulo. Esa es la recomendación de diseño, que es por fuera de la normalización que ahora empezamos a aprender. ¿Sí? Bien. Empezamos con la definición de formas normales, que es normalizar, y vamos a ver cada una de las tres formas normales con ejemplos, para optimizar las tablas. Edgar Code, bueno, fue quien lo crea, ¿no? Propuso tres formas normales, las cuales se conocen como primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Todas estas formas se definen bajo la restricción de una relación. La normalización de los datos, ¿qué quiere decir normalizar? Después hay tres formas normales, pero el concepto de normalización es lo mismo para cada una de las tres formas normales. La normalización de datos consiste en descomponer las relaciones es sinónimo de tablas, distribuyendo sus atributos o columnas en relaciones más pequeñas, satisfaciendo un cierto conjunto de restricciones. O sea que es el proceso de producción de grupos óptimos de atributos en las relaciones. Entonces, ¿qué es normalizar? Es el proceso de producción de grupos óptimos de qué? De columnas en las tablas. O sea, yo tengo que, para normalizar, tengo que crear grupos óptimos de columnas en las tablas. Y cuando no haya grupos óptimos de columnas en las tablas, o sea, cuando esa tabla no esté o en la primera o en la segunda o la tercera forma normal, que ahora vamos a ver,
¿Qué tengo que hacer para arreglar esa tabla que no está normalizada? Tengo que descomponer esa tabla, ¿sí? Y tengo que distribuir los atributos, o sea, los atributos o columnas que me están, por lo cual no está en esa normalización, tengo que sacarla de esa entidad y llevarla a otra entidad, para que la tabla me quede normalizada. Ahora vamos a ver que hay tres formas normales y cada forma normal valida una cosa distinta. Pero las tres estoy haciendo lo mismo, estoy creando grupos óptimos de columnas en las tablas. Cuando esa normalización, ya sea la primera, segunda o tercera, no se cumpla, lo que tengo que hacer para arreglarlo es descomponer esa relación y los atributos que me causan el problema hacia otra entidad. Puede ser una entidad que ya existe o una entidad nueva. ¿Sí? Ese es el concepto de normalizar. Ahora vemos en cada uno, lo hacemos en cada una de las tres formas normales, porque cada una valida algo distinto. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Bien, ventaja de llevar las relaciones hasta hasta la tercera forma normal, que se evitan anomalías y problemas en la inserción, borrado y modificación, que ya vamos a ver problemas y cómo los arreglamos. ¿Sí? Se facilita la extensión, o sea que si en un futuro se llevan a cabo ampliaciones en la base, se van a tener menos cambio que hacer en la estructura de la base de datos. ¿Sí? Entonces, ahora ahora que prendan la normalización, van a ver que si ustedes eh, las tablas están bien normalizadas, ¿sí? Cuando haya que hacer un cambio en la estructura de la tabla, van a tener que hacer menos cambios que si no estuvieran normalizadas. Ahora lo vemos con los ejemplos de forma normal. Bien, entonces empezamos a validar ahora las tres formas normales. La primera, la segunda y la tercera forma normal. A ver qué valida cada una de ellas. ¿Qué valida o controla la primera forma normal, chicos? Una relación está en primera forma normal si y solo si todos sus dominios subyacentes contienen solo valores atómicos. ¿Qué quiere decir con esta versión técnica? Quiere decir, significa la eliminación de grupos repetitivos. Entonces yo tengo que evitar, para que una tabla esté en primera forma normal, tengo que evitar que que lo que haya sea evitar los grupos repetitivos, o sea que los datos no se me repitan. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo mal hecho y cómo lo arreglamos. ¿Qué pasa si yo creo una tabla que se llama empleados y tiro estas columnas y no analizo nada? Y yo empiezo a meter datos en la tabla. ¿Qué pasaría? Si yo creo la tabla de empleados y tiro la columna legajo, nombre, código de idioma, nombre de idioma, nivel de idioma que sabe y sección o gerencia en la que trabaja. ¿Qué pasa si yo creo esta tabla? No analizo nada, no normalizo y que arranquen a llenarla. ¿Qué problema tengo acá, chicos? El empleado 120, Juancito, como sabe inglés nada más, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con el empleado Josecito? Josecito sabe portugués e italiano. Entonces, estoy repitiendo el legajo, el nombre. Si hubiera con una dirección, repito la dirección, repito en qué sección trabaja, para que diga que sabe el código de idioma 3, que es portugués, nivel A, que sería avanzado, y sabe el código de idioma 4, que es italiano, nivel B, intermedio, lo que sea. Acá hay grupo repetido de información. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, esta tabla no está en primera forma normal. ¿Por qué? Por el grupo repetitivo de información. Toda entidad tiene que almacenar un registro por cada cosa que almacena esa entidad. Si hablamos de empleados, tiene un registro por cada empleado. Si hablamos de clientes, tiene un registro por cada cliente. Entonces, ven que si yo tiro columnas por tirar y no normalizo, cuando la tabla se empieza a usar, ve que se genera estos inconvenientes. ¿Sí? Entonces, la tabla no está en primera forma normal. Y cuando no estaba en esa forma normal, ¿qué decía el concepto de normalización? Tengo que descomponer esta relación y llevarme el o los atributos que me causan el problema a otra entidad. ¿Entiende? A nivel conceptual, chicos, ¿qué es lo que me causa la repetición de los registros en esta tabla? Los datos correspondientes a qué son los que me causan la repetición. Los idiomas, bien. O sea, el problema acá lo tengo en el idioma, exactamente, porque por el idioma me hace repetir. Entonces, exactamente, acá me tengo que llevar a otra relación los atributos referidos al idioma que me causan la repetición de los registros. Exactamente. Bien, entonces, ahora, ¿cómo estaría esta tabla en primera forma normal? Desglosada, o sea, se va a quedar en más de una tabla. Bueno, acá explica y después se arregla, ¿no? Entonces, los atributos referidos al idioma del empleado son los que provocan la repetición de los reclamos. Entonces, el mero grupo repetitivo significa llevarme a otra relación los atributos causantes de tal iteración o repetición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedan las tablas? Acá lo define a nivel estructura, no a nivel con datos, ¿no? ¿Cómo quedan las tablas a nivel estructural? Empleados con legajo, nombre y sección,
que son los atributos propios del empleado. Recuerden que siempre es subrayado la clave primaria. Una tabla de idiomas con código y nombre, que son los atributos propios del idioma. ¿Qué va a tener código y nombre? 1 inglés, 2 francés, 3 portugués, 4 italiano, etc. Y ahora tengo una tercera tabla, que es una interrelación de empleo de idioma, para indicar el nivel de cada empleado de cada idioma. Entonces, la tabla de empleo de idiomas queda primera compuesta, porque tengo tal legajo, tal código de idioma y tal nivel. ¿Por qué compuesta? Porque se va a repetir el legajo, pero sabiendo distinto idioma. O sea, el legajo 100 sabe el idioma 1, que es inglés, porque el idioma 1, acá tengo código y nombre, sé que es inglés. El legajo 100 sabe el idioma 1 avanzado. El legajo 100, mismo legajo, sabe el idioma 2, que es francés, básico. ¿Se entiende? Se repite el legajo de distinto idioma. O se repite el código de idioma, el 1 y el 1, de distinto legajo. ¿Se entiende? ¿Cuándo va a saltar acá? Cuando el mismo legajo sepa el mismo idioma. Y yo no tengo que, no tiene que haber dos registros repetidos de legajo idioma. ¿Se entiende? Entonces, ahí me quedo en primer forma normal, no hay grupos repetitivos. Ojo, cuando yo, de esta tabla desglosé en este caso dos más. Cuando yo toqueteo o manoseo, tengo que volver a preguntar, por las tablas que involucré en el manoseo, tengo que volver a preguntar, ¿me quedó esta en primera? ¿Me quedó esta en primera? ¿Me quedó esta en primera? Tengo que hacerme la pregunta porque capaz que arreglo esta y desarreglo otra. ¿Entiendes? Entonces, las tablas que yo involucré en la edición, tengo que volver a preguntar si está en esta forma normal. Entonces, ¿esta me queda en primera forma normal? Sí, no hay grupos repetitivos. ¿Esta me queda en primera forma normal? Sí, no hay grupos repetitivos, porque tengo uno inglés, dos francés, etc. Y acá, ¿esta la me quedó en primera forma normal? Sí, porque no hay grupos repetitivos, no va a haber mismo le bajo, mismo idioma. ¿Se entiende, chicos? La primera forma normal, Sí, sí. ahí estoy evitando que se repita. Entonces, ¿ven? En este caso quedó una o dos tablas más. Yo voy a desglosar en lo que necesite, pero cada tabla me tiene que dar en la primera forma normal. Luego, ahora vamos a hablar de la segunda y la tercera, ¿sí? Pero bueno, pero eso es, entonces sería la primera forma normal, chicos. Evitar los grupos repetitivos de información. Y si está mal, desglosarlo. Vamos a la segunda forma normal. ¿Qué es lo que valida? Vemos el ejemplo que está incorrecto y cómo lo corregimos. Entonces, una oración está en segunda forma normal, sí o sí está en primera, o sea, para que esté, cada forma normal es complementaria de la anterior, chicos. O sea, para que esté en segunda, primero tiene que estar en primera, para que esté en segunda. Y luego vamos a ver la tercera, para que esté en tercera, que tiene que estar en primera y en segunda, y después tengo que evaluar la tercera forma normal, ¿sí? Cada forma normal es complementaria de la otra, de la anterior. Bien, entonces, una oración está en segunda forma normal, sí, solo si está en primera, y ¿qué es lo que valida esta puntualmente? Y todos los atributos no clave tienen dependencia funcional completa con la clave primaria. No existen dependencias parciales. Bien, antes de ver los ejemplos, que está mal y que está bien, fíjense qué es lo que tengo que preguntar yo, chicos, qué es lo que tengo que averiguar. Voy a acá el botoncito, después subrayo esto, ahora vemos esto doble. Vamos a suponer que tengo, ahí ven, una clave primaria y uno, dos, tres, cuatro atributos no claves, ¿sí? Que están separados con coma, ¿sí? Entonces, ¿qué valida la segunda forma normal, chicos? Que cada atributo no clave tenga dependencia funcional completa con toda la clave primaria, ¿sí? Que dependa de la clave primaria. O sea, ¿qué pregunta me tengo que hacer? Que este atributo no clave dependa de que este atributo no clave dependa de que este atributo no clave dependa de y que este atributo no clave dependa de este. Si todos los atributos no clave dependen de su clave primaria, entonces la tabla está en segunda forma normal. ¿Sí? Me tengo que hacer tanta cantidad de preguntas como atributos no clave tengan la tabla. ¿Se entiende? Ahora vamos al ejemplo. ¿Se entiende conceptualmente lo que tengo que preguntar? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando la clave primaria es simple, es más fácil que esté en segunda. ¿Por qué? Porque enseguida va a saltar si no está en segunda. ¿Por qué? Porque un atributo no clave que no dependa de esta clave primaria va a ser medio burdo, va a ser medio básico. Por ejemplo, este nombre tiene que ser el nombre del empleado. No puedo decir acá el nombre y bajo cliente. ¿Se entiende? Ahí sí, ese nombre y bajo cliente no tiene dependencia o relación con esta clave primaria, por lo cual la tengo que sacar. La dirección tiene que ser la dirección del empleado. La sección tiene que ser la sección. La sección en la que trabaja ese empleado. ¿Entiendes? Esa es la pregunta que tengo que hacer.
Entonces, cuando hay un atributo que no pertenece a la clave primaria, lo tengo que sacar para descomponerlo, que ahora vemos cómo se hace. ¿Sí? Pero esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Sí? Cuando un atributo no clave dependa en forma completa de su clave primaria. Bien, ahora ¿qué pasa? Dijimos que cuando la clave primaria es simple, es más fácil detectar que está en segunda, porque si no está en segunda, va a ser una columna que no tiene nada que ver acá en la tabla. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una clave primaria compuesta? O sea que yo tengo esto, un subrayado doble, ¿no? Control S, control S. Yo tengo estas dos comunidades primarias y tengo acá. ¿Qué puntos tengo que hacer entonces en forma conceptual? Por definición de la segunda forma normal, ¿qué dice? Que para que esté en segunda forma normal, los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria, ya sea simple o compuesta. Como en este caso la clave primaria es compuesta, ¿qué preguntas me tengo que hacer ahora, chicos? Que este atributo no clave dependa de este y de este. Que este atributo no clave dependa de este y de este. Y que este atributo no clave dependa de este y de este. Esas son las preguntas que me tengo que hacer. Si eso coincide, la tabla está en segunda forma normal. Si hay un atributo no clave que dependa de uno, pero no del otro, esa no es una dependencia funcional completa, es una dependencia funcional parcial. Entonces esa tabla no está en segunda y va a haber que desglosarla. ¿Se entiende? O sea, cuando la clave primaria es compuesta, que es el caso más difícil de analizar, cada atributo no clave tiene que depender de su clave primaria en forma completa. Entonces tiene que depender de los dos. Cuando depende de uno y no de otro, ahí no está en segunda y se desglosa. ¿Se entiende el concepto, chicos? Ahora vamos al ejemplo y van a terminar de entender, ¿sí? Pero conceptualmente las preguntas que me tengo que hacer para hacer una forma normal, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, así vamos al ejemplo de la punta. El primer ejemplo está bien, está en segunda. Y el segundo ejemplo está mal y cómo lo arreglamos. ¿Sí? El primer ejemplo está bien, o sea, está en segunda. Se analizan los casos de clave primaria compuesta, porque la clave primaria simple es sencillo, ¿se entiende? O sea, como le dije, si hay una columna que no tiene nada que ver, o sea, la sección, en este caso, como ejemplo, ¿ven? El nombre es el nombre del empleado, y la sección del empleado, y total está en segunda, ¿ven? Y si una columna que no tenga nada que ver con el empleado, por ejemplo, dirección guión bajo cliente, ese atributo no tiene dependencia con su clave primaria, entonces hay que sacarlo de ahí. ¿Sí? Pero se nota más cuando no está en segunda con clave primaria simple. Cuando no se nota tanto es cuando la clave primaria es compuesta. Por eso los ejemplos están con clave primaria compuesta. Exactamente. Entonces, este ejemplo dijimos que está bien, ¿eh? Está en segunda. Y después vemos el que está mal y cómo se arregla. Si yo tengo una tabla de empleo de idiomas con legajo, código de idioma y nivel de idioma. Antes de leer esto, ¿no? ¿Qué pregunta me tengo que hacer acá, chicos? Entonces, hay un solo atributo no clave, entonces me tengo que hacer una sola pregunta. Que este atributo no clave dependa de este y de este. Vamos a hacer la pregunta, no lean acá, ahora leemos acá. ¿Eh? Vamos a hacer la pregunta. ¿El nivel de idioma, que es básico, intermedio, avanzado, tiene dependencia con el legajo? Sí, pues el nivel avanzado que sabe ese empleado. ¿Y ese nivel avanzado depende del código de idioma? ¿Qué les parece? Sin miedo, ¿eh? ¿Qué les dije antes, chicos? Que esta estaba en segunda, o sea que sí, el nivel de idioma depende del código, porque puede ser el idioma avanzado de ese código, o sea, es avanzado de inglés. Y ese avanzado es de inglés que sabe esa persona. ¿Ven? O sea, este atributo no clave depende de este y de este. ¿Se entiende? Por lo cual esta tabla está en segunda, pues este atributo no clave depende de este y de este. Acá lo explica de vuelta. El nivel de idioma es un atributo no clave que tiene dependencia funcional completa con toda la clave primaria. O sea, el nivel de idioma depende del empleado que lo tiene, o sea, este depende de este, y del idioma que sabe, o sea, este con este. Esto significa que está en segundo. ¿Se entiende, chicos? Acá está la explicación de lo que les acabo de decir. ¿Se entiende? Entonces, esta tabla está en segunda. Este atributo no clave depende de este y de este. Como no tengo más atributo no clave, no tengo más preguntas, entonces esta entidad está en segunda. Y previamente tiene que estar en primera. Y está en primera por un grupo repetitivo. Bien, vamos al ejemplo 2 donde está mal y cómo lo arreglo. El arreglo siempre es el mismo, es descomponer lo que me causa el problema y llevarme a otra entidad, el o los atributos que me causan el problema. Yo tengo la tabla empleados, tengo legajo, código de idioma, nivel de estudio. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Nivel de idioma
depende del legajo y del código idioma que sabe. ¿Sí? Bien. Ahora analizo este título no clave, que dependa de este y de este. Pregunto, el nivel de estudio, que es secundario, terciario, universitario, ¿no? ¿El nivel de estudio depende del legajo? Pregunto. Sí, sí, sí. Sí, pues ese es el nivel de estudio secundario, terciario, universitario que tiene el legajo. Bien, ahora, nivel de estudio, ¿depende de este atributo no clave? De este atributo clave, perdón. No. No, porque es independiente que el nivel de estudio no tiene relación o dependencia con el código de idioma. Porque puede tener un nivel de estudio puntual y otro nivel de idioma. Exactamente. Entonces, este atributo no clave no tiene dependencia funcional completa con la clave primaria, tiene dependencia funcional parcial con la clave primaria, porque depende de este, pero no de este. Entonces, esta tabla no está en segunda y tengo que manosearla. Entonces, ¿cómo queda el arreglo para que esto quede en segunda? Entonces, explicamos lo que vimos recién. La relación se encuentra en primera forma normal porque la tupla se identifica en forma única, o sea, no hay grupos repetitivos, pero no se cumple la segunda forma normal, ya que el atributo nivel de estudio depende del empleado, pero independientemente del idioma que sepa. Por lo tanto, este atributo debe desaparecer de esta relación e incluirse en la relación entidad del empleado. Entonces, ¿cómo quedarían las tablas correctas? La tabla de empleados con legajo, nombre, sección y nivel de estudio, que son los atributos propios del empleado. Entonces, esta tabla sí está en segunda, porque nombre es el nombre, es el nombre de esa persona, la sección en la que trabaja ese empleado, y el nivel de estudio es el nivel de estudio que tiene ese empleado. ¿Sí? Una tabla de idiomas con código y nombre, uno inglés, dos francés, que está en primera y en segunda. Y la tabla empleo de idioma que tenía legajo, código de idioma y nivel de idioma. Y dijimos que este sí estaba en segunda, porque el nivel era el nivel intermedio avanzado de esa persona y era el nivel intermedio avanzado de ese idioma que sabe. Entonces, ven, se desglosó y me quedó en primera y en segunda. Esta y esta. De vuelta, acá lo mismo. Si las tablas que intervinieron en la edición, o sea, en el manoseo, en el toqueteo, tengo que volver a preguntar, a ver, ¿esta me quedó en segunda? Sí. ¿Esta me quedó en segunda? Sí. ¿Esta me quedó en segunda? Sí. Porque capaz que arreglo una y desarreglo otra. ¿Sí? Entonces ahí está en primera y en segunda forma normal. ¿Se entiende, chicos? Segunda forma normal. Sí, sí. Entonces la primera, evitar grupos repetitivos. Y la segunda es, los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria, ya sea simple o compuesta esa clave primaria. ¿Sí? Vamos a la tercera forma normal, la última. Que para que esté en tercera, sí, eso sí que está en segunda, o sea, en primera y en segunda. ¿Y qué valida puntualmente la tercera forma normal? Que todos los atributos no clave sean independientes entre sí. O sea, cada atributo no clave no tiene que tener dependencia entre atributos no clave. Vamos al pizarroncito. Conceptualmente, ¿qué preguntas me tengo que hacer si tengo esta entidad? Que este atributo no clave no dependa ni de este ni de este. Pregunto por el siguiente, que este atributo no clave no dependa ni de este ni de este. Y última pregunta que hago, que este atributo no clave no dependa ni de este ni de este. ¿Sí? Si hay un atributo no clave que depende de otro, o sea, ¿qué quiere decir que depende de otro? Ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Qué quiere decir que dependa de otro? Que el cambio de uno me implica el cambio del otro. Hay dependencia entre los valores. Entonces ahí no está la tercera forma normal y le tengo que desplazar. ¿Mm? Esa es la pregunta que tienen que hacer entonces, chicos, para la tercera forma normal. Los atributos no clave tienen que ser independientes entre sí. No tiene que haber dependencia entre atributos no clave. ¿Se entiende el concepto, chicos? Ahora vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bien. Vamos al ejemplo donde está mal y cómo lo arreglamos. Ejemplo, yo tengo la tabla de empleados, que tengo legajo, nombre, número de sección y oficina de sección. Entonces, para la tercera forma normal, además de estar en primera y segunda, ningún dominio no clave debe tener dependencia funcional completa con otro dominio no clave. Entonces, analiza nombre y número de sección. No tienen dependencia entre sí. Analiza nombre y oficina de sección. No tienen dependencia. Analiza este con este, ya lo analizamos porque hicimos este con este, lo mismo. Analiza este con este. Número de sección y oficina de sección dependen de sí, ya que si cambia de sección, cambia de oficina. O sea que el cambio de uno me implica el cambio del otro. ¿Se entiende? Entonces, por ese caso, esta relación no se encuentra en tercera forma normal. Y hay que desglosarlo. Porque el cambio de uno me implica el cambio del otro. Entonces, se debe quitar de la tabla el atributo oficina de sección y armar otro donde no interfiera en la normalización de la tercera forma normal. ¿Cómo quedaría entonces bien normalizado? Quedaría en
el legajo, el nombre y el número de sección, y este atributo no clave no dependía de este, ven, está en tercera, está en segunda porque este depende de este y este depende de este, y está en primera porque no hay grupos repetitivos. Y están las secciones con número de sección y su oficina. Cada sección con su oficina. Sección, oficina, sección, oficina. ¿Ven? Entonces, obviamente que acá hay una relación, ¿sí? Pero hace que esta tabla esté en primera, segunda y en tercera, y esta tabla esté en primera, segunda y en tercera. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Ahora lo aclara acá abajo, ¿eh? Acá lo aclara. ¿Qué pasa cuando yo tengo una tabla que tiene un solo atributo no clave? Si está en primera y está en segunda, y tengo un solo atributo no clave, automáticamente está en tercera. ¿Por qué? Porque tengo un solo atributo no clave y no tengo un segundo atributo no clave con cuál compararlo, si depende o no depende. ¿Entiendes? Entonces, cuando una tabla está en primera y segunda y tengo una sola atributo no clave, automáticamente está en tercera, sin hacer preguntas, porque no tengo una pregunta para hacer. ¿Se entiende? Este atributo no clave, no tengo otro atributo no clave al cual preguntar. Entonces, en este caso, automáticamente está en tercera. Acá sí hay una pregunta, que este no dependa de él, para tercera. Eso lo dice acá. Si la relación contiene un solo atributo no clave, el análisis de la tercera forma normal es innecesario. ¿Se entiende, chicos? Sí, Ejemplo, sí. idiomas. Código y nombre, esta está en primera, en segunda y en tercera respectivamente. Está en primera porque no hay grupos repetitivos. Está en segunda porque el atributo no clave depende de clave primaria. Está en tercera porque en este caso puntualmente no tengo atributo no clave al cual comparar. ¿Sí? Entonces, repasamos de vuelta. Primera forma normal, que evita grupos repetitivos. Segunda forma normal, los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria. Y la tercera forma normal, los atributos no clave tienen que ser independientes entre sí. No tiene que haber dependencia entre atributos no clave. Acá está hecho a nivel estructura de tabla. Vamos a hacer un ejemplito a nivel estructura y dato, para que vean dónde se produce el problema de la tercera forma normal, chicos. Y para que vean que esto, si está mal diseñado, no es como una regla de integridad que me salta si hay error. ¿Se acuerdan las constraints? Si hay un error, yo me quedo tranquilo que si hay un dato mal, salta el error. Y a mí me garantizaba que los datos sean consistentes. Acá si la tabla está mal diseñada, no me salva, no hay algo, una validación que me salte el problema. No, el problema se me queda en la inconsistencia de los datos. Para que vean el ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago esta tabla? ID de empleado, nombre de empleado, edad, carrera y especialización. ¿Sí? Entonces tengo Pepito, es abogado penal, y Cachito es médico traumatólogo, ¿sí? Si yo esta tabla y la gente empieza a usarla, empieza a llenar los datos, ¿sí? Pero así como llena datos, un solo me puede hacer este cambio nada más, me puede modificar una sola columna. Ejemplo, update de empleados. ¿Qué cambio estoy haciendo acá, chicos? Update de empleados, set especialidad igual a traumatología, where, ID de empleado igual a 1. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Con un simple update, chicos. Esto me lo tienen que decir, pero de taquito, a esta Le, altura del partido. le estás cambiando la especialización al empleado 1. Exactamente, le estoy poniendo traumatología acá. Entonces, esta update me lo permite, porque vamos a hacer el ejemplo de que el usuario tiene permiso de update sobre esta tabla, ¿no? Ya vamos a hablar del tema de permisos, pero suponiendo que tenga permisos, como esta tabla está diseñada de esta forma, un usuario puede hacer un update de una columna sola, no tiene por qué hacer un update de dos columnas, obligatoriamente. Entonces, el usuario hace esto, ¿y qué me queda? Un abogado traumatólogo, ¿eh? O sea, te rompe los huesos con el Código Civil, ¿ven? O sea, te queda algo inconsistente. Y ven que no hay nada que salte del error, te quedó el dato mal. ¿Ven? Que acá no es como una constraint que a mí me salta el error y la información queda consistente. No, acá por estar mal diseñada la tabla, ¿sí? ¿Y por qué está mal acá? Porque esta tabla no está en tercera forma normal, porque este atributo no clave depende de este. No son independientes entre sí. ¿Ven? Como acá uno depende del otro, cuando cambia uno, me hace cambiar el otro. O viceversa, cuando cambia este, me hace cambiar este. Porque si cambia la especialización, tiene que cambiar la carrera. Entonces, un usuario me puede hacer un update tranquilamente de una columna o de otra. Y ahí me deja la inconsistencia de los datos. ¿Entiende? ¿Qué tendría que hacer yo acá? Dar un manual de buenos usos para el usuario. Si por favor me cambié la carrera, por favor también cambié la especialización. No, eso está porque está mal diseñada la base. ¿Entiendes? No puedo decir al usuario, si me cambié esta columna, por favor cambiame la otra. Eso tiene que ser totalmente independiente. Ven acá, acá lo ven el ejemplo a nivel dato. ¿Y dónde está el problema?
y ven que no hay nada que a mí me salte el error. No. Por estar mal diseñada la tabla, me pasan estas cosas. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ahí tienen otro ejemplo de por qué no está en tercera y visto con data también, ¿no? Porque acá en el apunte estaba a nivel de estructura. Bien, chicos. Eso son las terceras paranormales, entonces. Ahora no se pueden ejercitar. Vamos a ver el tema siguiente, que es también parte del diseño de una base de datos, y después se ejercitan todos juntos. ¿Sí? ¿Qué van a tener que hacer? Ya lo digo. ¿Qué van a tener que hacer como ejercicio? Acá ya es un enunciado, ¿sí? Como ustedes están diseñando de forma correcta las bases de datos, hay un enunciado. Y el enunciado sería equivalente a qué cosa? Al reglamento que hacen con los usuarios, ¿sí? O los clientes. Necesito una base de datos que tenga esto, esto y esto. Entonces, ante el enunciado, ¿qué tienen que hacer? El conjunto de tablas normalizadas. O sea, tienen que hacer este conjunto, chicos, de tablas. Como está acá, ¿ven? O sea, tiene que ser la base de datos con los atributos. Pero, ¿qué pasa? Esta tiene que estar en cada una de las tablas tiene que estar en primer, segundo y tercera. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes tienen el conjunto de toda la base de datos que está en tercera forma normal, entonces toda la base de datos se considera que está óptima y normal, bien normalizada u óptima. Esa es la idea de normalizar, chicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tienen que hacer como tarea entonces? Ante los enunciados, ven, diseñar un conjunto de relaciones normalizadas, llevarlas, entonces, para todo lo mismo, el 1, el 2, el 3, ante el enunciado, tienen que hacer todo lo mismo, ¿ven? Crear el conjunto de tablas normalizadas. El conjunto de tablas no hace falta que sea así con datos, chicos, ¿eh? Perdón. Así con datos, no hace falta. Con que sea así, a nivel de estructura, alcanza. Pero una tabla bajo la otra, ¿no? Empleados, con los atributos, abajo, no sé, cliente, pedido, ¿se entiende? Pero cada una de ellas tiene que estar normalizada, para que sea normal. ¿Se entiende, chicos? Lo que van a tener que hacer. Sí, sí. Bien. Y el último ejercicio, que es el 4, ante esta entidad, pregunte si está en primera, en segunda y en tercera. Si está, está, y si no está, ¿por qué no está? Y arreglar la tabla, ¿no? Estos son los ejercicios que van a hacer, pero después se ejercitan todos juntos. Vemos el tema siguiente, que también es parte de normalización, perdón, parte del correcto diseño de una base de datos, y luego ejercitan todos juntos. La normalización y el tema. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de normalización, chicos? Las tres fueron normales para que una base sea óptima. Cada tabla de la base tiene que estar normalizada, siempre, para que se considere la base en forma óptima y evite esas anomalías, esos problemas que vimos recién. Bien, vamos a ver ahora, que es parte también del diseño de una base de datos, lo que se denomina el modelado semántico, o sea, el diagrama de entidad de relación, el DER, que es la abreviación de diagrama de entidad de relación. El DER es como si fuera el mapa de una base de datos y es parte del diseño de una base de datos, ¿sí? Cuando yo diseño una base de datos, hago las dos cosas. Hago el DER, que es lo que vamos a ver ahora, y también hago las tablas normalizadas, ¿sí? O sea, las tablas en forma óptima. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces ahora el DER, que es el diagrama de entidad de relación, ¿sí? Que es el mapa, ¿sí? De la base de datos. Antes de empezar con el modelado de datos puntualmente, vemos el ciclo de vida de una base de datos, ¿sí? Que tenemos la definición del sistema. Esta etapa es la etapa de relevamiento con los usuarios. Como les dije, la primera etapa es, me junto con los usuarios o los clientes, donde me dicen, necesito una base de datos que tenga esta información, esta. ¿Sí? Leemos entonces. En esta etapa se define el alcance del sistema de base de datos. ¿Qué quiere decir alcance, chicos? El alcance de la base de datos quiere decir qué es lo que va a estar de la base de datos para adentro, o sea, qué es lo que va a almacenar la base de datos, y qué es lo que va a quedar por fuera, o sea, qué es lo que no se va a almacenar en la base de datos. Eso quiere decir el alcance. El límite entre lo que va adentro y lo que no va adentro. ¿Qué usuarios se van a utilizar en la misma y sus explicaciones generales y específicas? Durante la colección y análisis de los requerimientos, que es esta etapa, los diseñadores mantienen entrevistas con los usuarios de la base de datos para poder interpretar y documentar necesidades o necesidades en lo que respecta a requerimiento de información. ¿Sí? En paralelo con esto, se especificarán los requerimientos funcionales, o sea, las necesidades del usuario con respecto a las transacciones que se van a realizar, incluyendo la obtención de datos y su expresión. O sea, todo el análisis de requerimientos es el reglamento del usuario de qué necesitan que contenga esa base de datos y demás. Y la cardinalidad, esa cardinalidad se la van a decir los usuarios. Por ejemplo, que un empleado, las que son obvias, no hace falta preguntar a los clientes. ¿Sí? Como dijimos, que una gerencia haya muchos empleados, eso es obvio que va a ser así.
Pero hay cosas que hay ambigüedades, por ejemplo, que un cliente envíe un producto solo o más de un producto. Esas, cuando los dos casos pueden ser reales en la práctica, eso se los tiene que decir el cliente. Un cliente va a poder enviar un producto solo o más de un producto. ¿Se entiende? Ustedes, con preguntar eso, ustedes van a saber la relación entre tablas, si es de uno a uno, de uno a muchos. ¿Se entiende? Esas cosas salen en el requerimiento, en el análisis de requerimiento, en la entrevista con los usuarios, en la etapa uno del proceso de diseño de una base de datos. ¿Sí? Una vez que es el reglamento, viene la etapa del diseño de la base de datos, que estamos parados explicando el punto 2 de todo el ciclo de vida de una base de datos, la etapa del diseño. Se confecciona un diseño completo, lógico y físico del sistema de base de datos en un motor de base de datos elegido. Entonces, ¿por qué ese diseño lógico y físico, chicos? Nosotros estamos parados en diseño y puntualmente en diseño lógico. El diseño lógico lo componen esas dos cosas que acabamos de ver. Uno que acabamos de ver, que es la normalización, y el otro punto que implica el diseño lógico es lo que vamos a ver ahora, que es el diagrama de entidad de relación. O sea, el DER es como si fuese el mapa de la base de datos. Ahora van a ver que se visualizan las tablas con sus relaciones y demás. Esas tablas que se visualizan en el DER las voy a trasladar a la normalización. Entonces, el DER y el conjunto de tablas normalizadas me implican a mí el diseño lógico de una base de datos. Yo diseñé en forma lógica de lo que relevé, hice el conjunto de tablas en el DER con sus relaciones en forma visual y luego le apliqué la normalización, donde yo optimizo las tablas. ¿Y qué sería el diseño físico, chicos? Esto es lo que ya hicieron ustedes. Es físicamente donde en un motor hacen con sentencias de DL, hacen los create table, pero de lo que ya diseñé en forma lógica. ¿Se entiende? Porque yo no puedo hacer el create table sin analizarlo lógicamente, o sea, sin normalizar. Porque yo no puedo hacer, mientras estoy haciendo la sentencia de create table, no puedo normalizar en el aire. ¿Se entiende? Mientras ejecuto la sentencia. ¿Por qué? Porque en el 90% le voy a errar en la creación de la tabla. ¿Se entiende? Por eso es importantísimo decir el lógico primero y luego el físico. Porque yo no puedo ser el físico de una. Porque mientras saco la sentencia en un motor, tengo el cliente, paréntesis, columna, la otra, y no puedo normalizar en el aire, ahora que aprendí normalización, no puedo normalizar en el aire mientras estoy escribiendo la sentencia criterio. ¿Se entiende? Pues es muy probable que le erre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago primero el diseño lógico, que es el DER, que es el mapa de la base de datos que ahora vamos a ver. Hago el conjunto de tablas normalizadas. Ese DER y esa normalización tiene que estar balanceada, equilibrada, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y una vez que hice el diseño lógico, que es el DER y las tablas normalizadas, ahí sí, voy a un motor y hago físicamente el creditable de esas tablas, que ya analicé. Y como ya están analizadas, ya están optimizadas, o están normalizadas en el diseño lógico, el creditable que hago físicamente en el motor, lo hago copiando, porque digo, creditable clientes, y yo ya sé las columnas, como acá, ¿eh? O sea, ya copio, creditable empleados, va a tener esta columna, esta. O sea, cuando yo ejecuto en forma el diseño físico en el motor, los create de los objetos, ya lo hago leyéndolo, copiando, porque en la parte lógica, en el paso anterior, ya analicé que esté normalizado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Por eso es importante primero hacerlo en forma lógica. Hago el DER y el conjunto de tablas normalizadas. Y después hago el físico, o sea, en el motor, creo el conjunto de tablas. Entonces, ¿qué estamos hablando de? ¿Dónde estamos parados en todo el ciclo de vida de una base de datos? En el diseño y puntualmente el diseño lógico. El diseño lógico lo componen las dos cosas, el DER, que ahora lo vemos, y el conjunto de tablas normalizadas. Bien, una vez que está hecho el lógico, y fíjense cómo se implementa la base de datos en un motor. Recuerden que esto es el sistema de gestión de base de datos, o motor de base de datos. ¿Sí? En un motor de base de datos comercial se elige el más apropiado, en base a costos en base a la magnitud del tamaño que va a tener esa base, ¿sí? Se elige el motor más apropiado por lo que sale la licencia y demás, ¿no? Se crean los archivos de base de datos vacíos y se implementan las aplicaciones de software. En paralelo con estas actividades se diseñan e implementan programas de aplicación que van a interactuar con esta nueva base de datos. O sea, mientras está el ciclo de vida de esta base de datos, entre el lado de desarrollo, están los programadores haciendo la aplicación que van a laburar con esta base de datos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Bien. Carga o conversión de los datos. En algunos proyectos la conversión de la base de datos lleva mucho más tiempo y más planeación estratégica que el desarrollo de programas. En otros casos puede no haber existido una base de datos y esto luego la carga completa la mía. Entonces, si esta base de datos es totalmente nueva, hay que cargarla de cero, la base.
Ahora, si esta nueva base de datos viene producto de una migración de un sistema viejo a un sistema nuevo, ¿sí? Si bien la base de datos es nueva, pero es un cambio de versión. Entonces yo voy a tener que migrar la información del sistema viejo y de la base de datos del sistema viejo a la base de datos nueva. Esto es lo que quiere decir, ¿sí? Conversión de aplicaciones. Luego de esta etapa está en condiciones de efectuar la instalación de todo. Una vez que está todo funcionando, ¿qué hago? La prueba de validación, chicos. Se va a probar con datos reales en paralelo con el sistema actual, con la base de datos nueva actual, para no provocar en caso de fallas los problemas en la conexión existente. Ven que dice acá en paralelo. Esta es una etapa que es tediosa, sobre todo para los usuarios, porque acá tienen que laburar doble, chicos. Esto es cuando viene, sobre todo, una migración de un sistema viejo a un sistema nuevo. Yo diseño una base de datos nueva, con una aplicación nueva. Si yo cambio de versión de un sistema a otro, es porque tiene que haber o un cambio tecnológico, ¿sí? Y también, ya que está, aprovecho y agrego nuevas funcionalidades al sistema nuevo, ¿sí? Entonces, pero cuando está activo el sistema nuevo, no es que desconecto el viejo y paso el nuevo por arte de magia, no. Viene la etapa de prueba, justamente. Cuando yo tengo el viejo y el nuevo, yo no desconecto el viejo. Para mí el viejo sigue siendo el actual, el de producción. Y el nuevo está en una etapa de prueba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y acá viene la puteada de los usuarios porque laburan doble. Tiene que hacer, laburar en paralelo. O sea, cada funcionalidad del sistema viejo tiene que probar que funcione el sistema nuevo. ¿Entiendes? Cada registro que crean el nuevo tiene que meterlo en el viejo. Cada cosa que modifican o que eliminan. O sea, así como laburan en el día a día con el sistema actual, que va a ser el viejo que se va a conectar, tiene que probar todo también en el nuevo. Por eso es un trabajo en paralelo y laburan doble. ¿Se entiende? Cualquier anomalía o problema del sistema nuevo, tiene que volver para atrás, a avisar y bueno, y va. Y ahí todo depende. Si el problema estuvo en el reglamento, que no se arregló bien, o el usuario no explicó bien, se toca de vuelta el diseño, se implementa y de vuelta a probar. ¿Se entiende, chicos? Esa etapa paralelo es tediosa para los usuarios porque tienen que probar todo. Y si hay nuevas funcionalidades, tienen que probar cada nueva funcionalidad del sistema nuevo que funcione correctamente. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. La etapa de paralelo va a durar dependiendo de la magnitud del cambio y del sistema en sí. Una etapa de paralelo puede durar meses o años, ¿eh? Yo estaba en una empresa donde hacía 2 años que estaban todavía en paralelo, porque era tan grande el sistema que se avanzaba, se probaba, había error, se volvía para atrás, capaz que estaba un mes parado o 2 meses parado hasta que se arregle eso, se volvía. O sea, depende de la magnitud del sistema, esta etapa de paralelo va a durar en el tiempo mucho tiempo, o poco, depende de la magnitud. La operación es el uso diario de la base de datos y supervisión y mantenimiento de la base, el mantenimiento cotidiano de la base, que lo hacen los DBA, que esto lo charlamos en la primera clase, que es hacer el backup y recovery, etcétera, ¿no? Administración de permisos de usuarios, etcétera. Este es el uso diario de la base. Y chicos, entonces este es el ciclo de vida de una base de datos, o sea, desde el que inicia hasta el ciclo de vida completo de una base de datos. ¿Sí? Esto es teoría igual. Ahora vamos a empezar con el modelo de datos, vamos a empezar a ver la parte práctica que es el DER, puntualmente, el día de manera de relación. ¿Sí? Bueno, ¿qué pautas tenemos para el diseño físico de una base de datos? Factores que se tienen en cuenta para el diseño físico son análisis de las consultas y transacciones en relación con su calidad, análisis de consultas y transacciones con respecto a la frecuencia esperada de invocación, análisis de consultas y transacciones con relación a las restricciones de tiempo sobre ellas, análisis de la frecuencia esperada de su operación y la actualización. ¿Ven? Entonces, análisis que tienen que hacer. Y fíjense estas preguntas, ¿para qué me sirven estas preguntas? En yo saber, al hacer el diseño de la base de datos, qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Ejemplo, agarramos esta. Análisis de las consultas y las transacciones. Recuerden que una transacción era una unidad lógica de trabajo, era un select, una update, un inicio, un delete, una transacción, ¿sí? Con respecto a la frecuencia esperada de invocación, o sea que si yo analizo y en esa tabla voy a tener una frecuencia de invocación, o sea, una frecuencia de pedido, o sea, de consulta a esa tabla, me la van a zapatear mucho esa tabla, o sea, me la van a consultar mucho. ¿Qué era lo básico que tenía que hacer para optimizar las consultas entonces? Crear un índice para acelerar la búsqueda. ¿Se entiende? Pero por eso tengo que hacer el análisis en el diseño. ¿Esa tabla va a ser frecuentemente invocada o no? ¿Se entiende? Si es una tabla que contiene provincias, de la provincia 1 a la 24, es una tabla que no crece, no tiene más registros, bueno, ¿ven? Ahí no conviene crear un índice. ¿Se entiende? Ahora, si es una tabla que va a tener miles de registros y va a ser muy frecuentemente invocada, bueno, ahí tengo que ir pensando en la creación de índices. ¿Ven? Para eso se hacen estas zonas. ¿Se entiende, chicos?
Sí, sí. Recuerden que a veces lo detecto en el momento del diseño, entonces cuando creo la tabla ya creo índices y puede ser que no me dé cuenta en el diseño, o sea, cuando analizo, puede ser que no me dé cuenta, pues yo pienso que esa tabla no va a crecer tanto y después cuando empieza a usarse la base, esa tabla crece mucho y se invoca mucho, pero ahí bueno, empieza a andar mal y recuerden que se puede crear un índice después. Pero bueno, todo lo que se detecte al inicio va a evitar problemas a futuro, porque si yo me doy cuenta después, voy a crear el índice después. Pero voy a crear ¿por qué? Porque me está andando mal la base. ¿Se entiende? Bien. Basándose en dichos factores, el aporte para el diseño de físicas y constan de aplicación de técnicas para optimizar las operaciones sobre la base de datos, presta un cuidado especial en la organización de archivos de base de datos y la selección de los índices, como dije recién, ¿ven? Prestar atención en la selección de los índices para saber si, qué entidad se puede optimizar y qué no. La creación de índices, chicos, es el ABC, es el paso uno para optimizar una consulta. Pero hay veces que las consultas son tan grandes, los datos son tan grandes, que por más que yo tenga índice en tablas, la consulta me sigue quedando lenta, ¿sí? Pero para eso hay técnicas para optimizar la consulta, que sería el paso 2 para optimizar la consulta, que ya eso se hace con software, que se denominan analizadores de consultas, ¿sí? Esto, al hacer optimización de consultas se llama hacer tuning en la base de datos, tunearla. El hacer tuning de base de datos es optimizar consultas, justamente. Cuando yo ya tengo índices en las columnas, sí, pero la consulta me sigue quedando lenta. Entonces ahí ya requiero de un software, que son los analizadores de consulta, donde yo le tiro la consulta grande que tengo y no me da el resultado de la consulta, sino que me dice qué cosas cambiarle para que sea más óptima. O sea, yo le tiro la consulta y me dice, cambia esto por esto. ¿Se entiende? Es muy práctica, muy piola. Entonces, internamente lo resuelve por caminos más rápidos y se optimiza la consulta. ¿Se entiende? Pues ya eso es con software que son analizados de consulta. ¿Se entiende? El ABC, lo más básico, es crear un índice. Pero hay veces que con un índice no me alcanza, sigue estando lento. Entonces, porque la consulta es muy grande, entonces tengo que optimizar la consulta. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bueno, vamos ahora sí al modelo de datos. Ahora empezamos con la definición y los ejemplos de el diagrama de entidad de relación, ¿sí? El mapa de la base de datos. Bueno, entonces, es una colección de herramientas conceptuales para la descripción de datos, relaciones entre datos, semánticas de datos y descripciones de consistencia. Vemos dos modelos de datos, el modelo entidad y el modelo relacional, que es cada uno de ellos. El modelo entidad-relación es un modelo de datos de alto nivel, viene a ser el DER, ¿no? Está basado en una percepción del mundo real que consiste en una colección de objetos básicos, denominados entidades, y de relaciones entre estos objetos. O sea que en el DER se van a ver las entidades y las relaciones entre ellos. Ahora lo vemos con ejemplos igual, ¿eh? Y el modelo relacional es un modelo de menor nivel, usa una colección de tablas para representar tanto los datos como las relaciones entre los datos. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? El diseño lógico, chicos. Esto viene a ser el DER, y esto es el conjunto de ¿qué? De tablas normalizadas. Como les dije antes, el diseño lógico lo componen el DER y las tablas normalizadas. ¿Se entiende? Es el diseño lógico que compone esos modelos. El modelo de entidad-relación, que es el DER, y el modelo relacional, que son las tablas relacionadas y normalizadas, optimizadas. Los diseñadores formulan generalmente el diseño del esquema de la base de datos modelando primero los datos en alto nivel y luego usando el modelo de entidad-relación y después traduciéndolo al modelo relacional, que es a crear las tablas con sus relaciones y normalizadas. Bien, vamos al modelo de entidad-relación entonces. El modelo, porque esto ya lo vimos recién, el modelo relacional, con la normalización, ¿sí? Vamos a aplicar este. Los diseñadores formulan generalmente el diseño del esquema de la base de datos modelando primero los datos. Lo leímos, perdón. Acá. El modelo de datos de entidad-relación está basado en la proyección del mundo real, consistente en objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos objetos. Se desarrolló para facilitar el diseño de la base de datos, permitiendo la especificación de un esquema de la empresa que representa la estructura lógica y completa una base de datos. Entonces, la estructura lógica general de una base de datos se puede representar gráficamente mediante un diagrama de entidad-relación. Los diagramas son simples y claros. Bueno, hay dos, se han propuesto varias metodologías de diseño por varios autores. Vamos a analizar dos autores de los que son los dos DER más conocidos a nivel
a nivel de simbología, porque lo que cambia es la simbología, pero el concepto es siempre el mismo. Son los modelos de relación de Chen y la gran cantidad de relación de Martin. Son los dos creadores de los modelos. Hay más, como dice ahí, hay varias metodologías de diseño, pero van a ver que van a ser la simbología más clara y la que más se utiliza en el mercado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en forma suelta qué elementos tiene un DER y luego los unimos en un ejemplo de un DER chico, no grande, ¿no? Bien, ¿qué elemento va a tener? El elemento principal es la entidad, que es la tabla, ¿sí? Es cualquier objeto real o abstracto que existe en un contexto determinado, que puede llegar a existir y del cual deseamos guardar información, que con posterioridad nos va a interesar recuperar. Una entidad puede ser un objeto, entonces, con existencia física, como una persona, animal, casa, etc., o un objeto con existencia abstracta, como puesto de trabajo, asignatura de clases, etc. Se representa gráficamente mediante rectángulos y su nombre se muestra en el interior. O sea, ¿cómo se va a representar una entidad con un rectángulo con un nombre adentro? ¿Sí? Tres ejemplos. ¿Qué otro elemento? Estamos viendo los elementos, ¿sí? ¿Qué otro elemento va a tener un DER? Los atributos, las columnas. Ahora va a ver que uno de los DER muestra atributos, el de Chen muestra atributos, el de Martin no muestra los atributos, ¿sí? Entonces, el atributo define o identifica la característica de una entidad. Cada entidad contiene distintos atributos o columnas, ¿no? Que dan información sobre esa entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos, o sea, numéricos de texto, fecha, y también pueden asumir distintos valores. Entonces, ¿cómo se representa en forma gráfica en el DER? Mediante una elipse, con el nombre. Y esta es la representación suelta. Ahora vamos a ver que unido en el DER, ¿dónde va? ¿De dónde sale el atributo? De la entidad. O sea, sale acá una línea, una elipse y el nombre. Otra línea, elipse y el nombre. ¿Se entiende? Acá se está mostrando de forma suelta. Pero ahora vemos el DER en conjunto y el atributo sale de la entidad, ¿sí? Acá, de acá, de acá. Esta otra tabla, atributo, para acá, para acá, para acá. ¿Sí? Ahora lo vemos en forma completa. Los atributos tienen distintas clasificaciones. Pueden ser de tipo simples, ejemplo, el nombre del cliente. Compuestos, ejemplo, dirección. Un atributo compuesto puede ser dirección, porque tiene calle y número. O sea, es conceptual. En la clasificación es conceptualmente es simple, compuesta. Atributo clave, es decir, un atributo único. Por ejemplo, un atributo único es DNI, por ejemplo, ¿no? Puede haber atributos univaluados o multivaluados. Esto que puede ser que tenga un valor o más de un valor. Por ejemplo, que tenga el dato teléfono. Puede tener uno o más de un teléfono. Y pueden ser atributos o columnas de tipo base o derivadas. Base o derivadas va a hacer que ese dato no lo va a ingresar el usuario por fuera, o por teclado, ya sea un insert o un update, o por la aplicación, sino que va a ser derivado de un cálculo, justamente. Por ejemplo, la columna cantidad total. Esta columna se llena, por ejemplo, no sé, precio por cantidad, por ejemplo, ¿no? O sea, son atributos de tipo derivados, porque no se ingresa por fuera, sino que se calcula. Pero son todos atributos de distintos tipos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Abstractos conceptuales. Ahora vamos a ver el ejemplo del de acá abajo, chicos. ¿Qué otra cosa hay en el DER? Dijimos que hay entidades con sus atributos y ahora hay relaciones, porque una tabla se relaciona con otra y se van a ver reflejadas las relaciones entre las tablas en el DER. Entonces, es la correspondencia o asociación entre dos o más entidades. Cada relación tiene un nombre que describe su función. Ahora lo vemos en el ejemplo, ¿no? Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos y su nombre se muestra en el interior. Ahora vamos a ver cómo se ve la relación en el DER de Chen y cómo se ve la relación en el DER de Martin. Cambia la simbología, porque son autores distintos, pero los dos marcan lo mismo. ¿Cómo se hace una relación en el DER de Martin? Yo tengo una entidad de clientes y una entidad de pedidos. Un cliente hace pedidos. ¿Ven? Esta es la relación. Toda relación tiene nombre. La relación es la línea. La diferencia entre Martin es que el nombre de la relación va suelto, arriba de la línea, y el Chen va el nombre, pero no con la línea unida, sino con un rombo, como dice acá. Pero el del rombo es para Chen. ¿Ven? Esto expresa lo mismo que esto. La diferencia es la diferencia de simbología nada más. ¿Se entiende? Ahora vemos que es esto, y esto, o esto y esto. Ahora vemos qué es eso, ¿no? La relación es línea y nombre. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. Toda relación entre tablas se une y tiene nombre. Cambia la simbología dependiendo del grupo. ¿Y qué es esto? Que lo explicamos acá abajo igual. ¿Qué es esto? La cardinalidad. Porque ya que lo muestro acá, lo muestro.
Bueno, antes de eso leemos esto con la relación. Entonces, las relaciones recursivas. Bueno, ahora vemos las relaciones recursivas porque necesito la cardinalidad para la relación recursiva. Y entonces, en toda relación, ¿qué se marca entonces? La línea que une la relación entre dos tablas, el nombre de la relación, y hay que marcar su cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad, chicos? Lo que ya han aprendido se refiere a dejar indicado para cada instancia de la entidad cuántos elementos le puede corresponder a la otra. El ejemplo está ilustrado en la imagen anterior, o sea, el ejemplo está ilustrado acá. Entonces, la cardinalidad, ahora lo están viendo con el nombre técnico, es cardinalidad, esto que estamos diciendo, a un elemento de esta entidad, ¿cuántos elementos corresponden a esto? Como decíamos, ¿qué es en el lenguaje criollo? Es de uno a uno, de uno a mucho, de muchos a muchos. Eso es. Pero técnicamente se denomina en el DER dejar marcada la cardinalidad. Entonces, siempre partimos por unidad, ¿ven? Fíjense cómo se marca. Un cliente hace uno o muchos pedidos. Ven que se marca en la llegada, nunca se marca en la partida. ¿Por qué? Porque siempre se parte por unidad. Entonces, un cliente hace uno o muchos pedidos. Por eso es el palito y la manita. Esto se denomina una manita o una pata de gallo. ¿Sí? Un cliente hace uno o muchos pedidos. Al revés, un pedido es hecho por un cliente. Ven que siempre se marca en la llegada. ¿Por qué doble línea? Porque es una relación de uno a uno. Por eso es línea doble para Martín. Entonces, esto es de uno a mucho para acá y de uno a uno para acá. ¿Ven? Y estoy dejando la cardinalidad en ambos sentidos. Pero siempre es en la llegada, recuerden. Es una relación de uno a muchos y de uno a uno. Siempre se marca en la llegada. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Esto conceptualmente ya lo sabían y acá están viendo cómo expresarlo en el DER. La cardinalidad. ¿Sí? Ahora vemos en el ejemplo completo de DER cuando es de mucho a muchos cómo lo marcamos. Bien. Chen, exactamente lo mismo, cambia la simbología. Fíjense, un cliente hace uno o muchos pedidos. Se marca en la llegada igual, pero en vez de el palito y la manito es uno, dos puntos, M de muchos. Y al revés, un pedido es hecho por un cliente. El 1, 2.1 es equivalente a la doble línea, una relación de uno a uno, quiere decir. Ven que esto es exactamente lo mismo que esto, cambiando la simbología. El nombre no está suelto alto en el rombo y la canalidad se marca distinto. Pero este der, yo leo un der de Martin y leo un der de Chen, exactamente el mismo der, cambia la simbología. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. ¿Qué es esto de relaciones recursivas? Que son relaciones recursivas, quiere decir a sí mismo. Generalmente las relaciones van a ser así, de una tabla a la otra, de esta tabla hacer una relación para otra, o de pedido hacer una relación para otra. Ahora lo vemos con un ejemplo un poquito más grande con el der completo, ¿no? Pero puede haber casos que haya relaciones recursivas. Las relaciones recursivas son relaciones binarias que conectan a una entidad consigo misma. Ejemplo, un empleado trabaja para. O sea, la entidad es empleado y la relación trabaja para. ¿Por qué es una relación recursiva acá? Porque un empleado trabaja para otro empleado. ¿Se entiende? O sea, la relación está a sí mismo. ¿Se entiende? No va hacia otra tabla la relación, sino que la relación va a sí mismo. ¿Se entiende el ejemplo? Un empleado trabaja para otro empleado. Entonces, ¿cómo sería gráficamente la relación recursiva? Yo hago relación empleado y en vez de la línea ir hacia otra entidad, otro rectángulo, es una relación recursiva. O sea que la relación sale y entra a sí mismo. ¿Se entiende? O sea, lo hago para acá, para el lado que sea, ¿no? Pero sale y entra, porque la relación está acá adentro. Entonces, va el nombre de la relación, trabaja para, bueno, acá lo abrigo porque escribí con esto, trabaja para, ¿no? Ahora la relación. Y ahí tengo una cantidad de uno a uno. Un empleado trabaja para un empleado. ¿Sí? Entonces tengo el nombre de la relación y cardinalidad. Es una relación recursiva, chicos, donde yo hago en esta relación, viene así mismo. ¿Sí? Otro ejemplo les doy. Si yo tengo la entidad cursos, se lo muestro a nivel dato, hago la tabla. Yo tengo la entidad cursos. ¿Qué pasa si a mí el enunciado me dice, un curso, para hacer un curso, tengo que tener como prerequisito haber hecho otro curso? Entonces, ¿qué hago? En la tabla cursos, ¿cuál es la relación? La relación. Un curso tiene como prerequisito otro curso. Y la información no está en otra tabla, está en esta misma tabla. ¿Se entiende? Es una relación recursiva, así mismo. Entonces, hago así.
de 1 a 1 también, un curso tiene como prerequisito otro curso, y acá sería el nombre es requisito de o es requisito. Ahora, luego a nivel tabla también, es requisito. ¿Sí? Un curso que tengo prerequisito, otro curso. A ver, ¿qué pasa con esta tabla, chicos, cuando es recursiva? Vamos a ver qué pasa. No está bien que lo hago. Tengo la tabla cursos entonces. ¿Qué compone? ID, curso, nombre, sede y el prerequisito. Entonces, el curso 1, no sé, cualquier cosa, base de datos, eh, sede Avellaneda, y que tengo como prerequisito el curso 3. Este dato es el mismo acá, por eso es recursiva, ¿se entiende? Porque el dato está en la misma tabla. Ahora, la ID de curso 2, que no sé, cualquier cosa, programación, la sede también Avellaneda, tengo requisito hecho el, no sé, se tiene que la relación, esta columna está relacionada con esta, es una relación recursiva, la relación está en la misma tabla, no está en otra tabla. ¿Se entiende el ejemplo, chicos? Sí, sí. Acá se ve a nivel dato y cómo se representa en forma semántica, o sea, cómo se ve reflejado en el DER, la relación recursiva, una relación a sí mismo, ¿ven? Lo normal es como esto, una relación va hacia otra tabla. Pero hay casos, acá hay dos ejemplos, ¿ven? Donde son relaciones recursivas, donde la información va a sí mismo. Un curso tiene como proyecto otro curso. ¿Sí? Ojo, para que sea recursiva, tiene que ser así, de uno a uno, chicos, donde yo lo soluciono con una columna. O sea, al curso tal, de nombre tal, tiene como columna prerequisito tal, porque es uno a uno. ¿Qué pasa si yo es de uno a muchos? Si un curso tiene como prerequisito muchos cursos, ¿ustedes qué van a hacer? Van a venir acá, van a hacer el del que van a hacer. Un curso tiene como prerequisito muchos cursos, ya que van a hacer el palito y la manito acá. ¿Me siguen? Acá. Ahí. Un curso tiene como prerequisito muchos cursos. ¿Qué problema tengo con la acción recursiva si la hago de uno a muchos? Cuando vengo a la tabla, ¿dónde tengo el problema acá? Si yo para hacer base de datos tengo como prerequisito el 3, pero capaz que para hacer programación tengo dos prerequisitos, dijimos, porque es de no muchos. Entonces, yo tengo que repetir acá. Tengo que decir que el curso 2, que es programación, que es de Avellaneda, tiene como prerequisito el 1 y el 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esta tabla? Si un curso tiene como prerequisito más de un curso, como este ejemplo, ¿qué pasa con esta tabla? Lo acabamos de ver con normalización, chicos. ¿Qué problema tengo ¿Pierde acá? la primera forma normal? Muy bien. Esta tabla no está en primer formal. ¿Por qué? Porque tengo grupo repetitivo de información, exactamente. ¿Por qué? Porque un curso puede tener como prerequisito un solo curso, pero si en mi enunciado me dice, el enunciado o el reglamento con el cliente, ¿no? Me dice que un curso puede tener más de un prerequisito, ya no lo puedo hacer recursivo, no lo puedo hacer relación a la misma tabla. Porque si lo hago en la misma tabla, tengo este quilombo. ¿Se entiende? Entonces ahí esta tabla no está en primer formal. Por lo cual las relaciones recursivas se pueden hacer si es de uno a uno. Siempre. ¿Por qué? Porque al ser de uno a uno, lo soluciono con una columna. En este caso, claro, lo soluciono con una columna. Tal curso, tal prerequisito. Tal curso, tal prerequisito. Ahí no pasa nada, no rompo ninguna regla. ¿Se entiende? No hay repetición. Pero si un curso tiene que tener más prerequisitos, ahí ya es una relación de uno a muchos, de uno a uno. Ahí tengo que crear qué cosa. Una tabla de cursos y una tabla de prerequisitos. Y va a ser de uno a muchos para acá y de uno a uno para allá. ¿Se entiende? Y de lo de muchos, la columna que la ajena. ¿Se entiende, chicos? Para que la relación sea recursiva, sí o sí tiene que ser de uno a uno, donde yo lo soluciono con una columna en la misma tabla. ¿Se entiende, chicos? Si no, rompe la primera forma normal. Muy bien. ¿Sí? Entonces la relación Sí. recursiva es una relación a sí mismo, pero tiene que ser de uno a uno. Si no, no puede ser una relación recursiva hacia sí mismo de uno a muchos, porque ahí acaban de ver el problema que se produce, que no queda normalizada la tasa. Muy bien. Bueno, y explicamos entonces lo de la recursividad en el gráfico. La canalidad lo acabamos de explicar, entonces se refiere a dejar indicado para cada instancia una entidad cuántos elementos corresponden a la otra. Y el ejemplo está ilustrado en la imagen anterior. Acá está la canalidad marcada. Para no repetir de vuelta el gráfico acá abajo de vuelta, ¿no? Puse esto para no repetir la imagen. Bueno, vamos a ver un DER
es un DER chico porque muestra todo, digamos, de forma completa. El DER de Martin y el DER de Chain, donde van a ver que es el mismo DER, pero cambia la simbología nada más. No se asusten, este DER es exactamente el mismo DER que este. Vemos entonces acá, ¿qué tenemos acá? Entonces, este extracto de ejemplo lo vimos acá, ya lo vimos, ¿sí? Entonces, para Martin es un cliente hace muchos pedidos, o sea, la relación va con línea y nombre suelto. La canalidad es de uno a uno muchos y de uno a uno, lo hace con simbología de palito doble o palito y manito, ¿sí? Esto que está marcado doble se denomina entidades débiles. ¿Qué son las entidades débiles? Que son entidades que por sí solas no existen, dependen de una entidad fuerte. Por ejemplo, yo tengo cliente y puedo dividir en cliente de empresa y clientes particulares. ¿Ven? O sea, son entidades débiles que dependen de una entidad fuerte. Entonces la entidad débil se marca con doble rectángulo. ¿Sí? Cuando son entidades débiles, generalmente comparten los atributos de la entidad fuerte. O sea, hay columnas que se van a repetir de la entidad fuerte. ¿Sí? Eso quiere decir esto marcado doble. Después, ¿qué otra variante tengo? Cuando tengo una relación de muchos a muchos y creo una tercera tabla, bueno, esa tercera tabla se crea, pero para que visualmente distinga de las tablas comunes, de las tablas interrelacionales, Martin le coloca un rombo adentro. Esta es una tabla interrelacional. ¿Por qué? Porque une el de muchos a muchos. ¿Y por qué hago eso? Pues esta es una interrelación entre esta y esta tabla. Yo siempre voy a intentar relacionar en forma directa. Esto se lo dije cuando veíamos la columna Forenkey. Yo siempre intento hacer en forma directa, pero cuando me da de muchos a muchos, no puedo hacer en forma directa. Entonces tengo que eliminar esa línea unida y tengo que crear la tabla relacional. ¿Por qué me da de muchos a muchos? Bueno, nos hacemos la pregunta, chicos. Para un pedido, en un pedido puedo pedir muchos productos. Tengo una relación de uno a muchos para acá. Y al revés, un producto puntual, siempre parto por unidad, ¿ven? Un producto puntual es pedido en muchos pedidos. Entonces, como tengo de uno a muchos para acá y de uno a mucho para acá, no va a existir nunca la línea completa, ¿con qué, chicos? Con manito y manito de los dos lados. ¿Se entiende? No puedo ver nunca esto. O sea, tengo una tabla de pedidos y productos. Nunca puedo ver esto. Porque ustedes ya por concepto ya sabían que cuando es de muchos a muchos, no iba a la relación directa. ¿Sí? Entonces no puede ver nunca esto, ¿ven? Manito y manito, porque esto es mucho a muchos. ¿Se entiende? Entonces, ustedes sí o sí lo que van a hacer siempre es intentar relacionar de forma directa. Pero cuando me da de uno a muchos para acá y de uno a mucho para acá, esto no va. ¿Se entiende? Esto no va. ¿Qué tengo que hacer? La entidad una, la entidad otra, pero en vez de unirse así, los uno a través de la entidad interrelacional. En vez de unir directo, uno, esta con esta y esta con esta. Cada una de estas uniones, ¿qué es? Una columna de foreign key que hacía referencia a esta, y esta unión, ¿qué es? La otra columna de foreign key que hacía referencia acá. ¿Se entiende? Ven que acá se va graficando lo que ya saben diseñar, pues ya sabían relacionar ustedes. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Volvemos. Entonces, como no lo puedo hacer en forma directa, lo hago a través de la entidad asociativa, que se grafica con un rombo, ¿para qué? Para diferenciar las entidades comunes de las entidades interrelacionales. ¿Sí? Pero cada una con su relación de vuelta, de cardinalidad y nombre, y cardinalidad y nombre. Esta es una cardinalidad puntual. O sea, lo más común es que sea de uno a uno, o sea, doble línea de los lados, que sea de uno a muchos, para acá, o al revés. Ustedes pueden hacer, a ver chicos, el DER de cada uno de ustedes en la hoja va a ser distinto en cuanto a qué, en cuanto a la distribución de los atributos en la hoja. Porque no se falta que sea el lado de uno y el lado de muchos así. Ustedes pueden haber hecho la tabla al revés, que esta sea pedidos y esta sea clientes. Al revés, invertirlo. Entonces la manito va a estar acá y la doble línea acá. ¿Se entiende, no? O si en vez de hacerlo de izquierda a derecha, lo hacen de arriba a abajo. O sea, clientes acá y pedidos de arriba. Entonces la relación la van a hacer de abajo para arriba. ¿Se entiende? La línea en el medio. O sea, la distribución, lo que va a ser el distinto del DER, cada uno de ustedes, va a ser la distribución de las tablas en la hoja. Lo que sí tiene que ser igual de todos los DERs de cada uno de ustedes, que van a tener la cantidad de tablas iguales con la misma cardinalidad. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer clientes o pedido que está acá y clientes al revés, ¿no? Entonces, cada relación siempre con su cardinalidad y su nombre de relación.
Lo más común dijimos que es de 1 a 1, de 1 a muchos, o de muchos a 1, que es al revés, invirtiendo. Cuando es de muchos a muchos va la tabla relacional, ¿sí? Generalmente cuando es de muchos a muchos, acaba en muchos y el mucho siempre va del lado de la relacional, porque justamente une el muchos a muchos de dos tablas, porque generalmente va entonces la manito y manito, va, casi siempre va, salvo este caso puntual que ahora lo vemos, y la mano de la manito de mucho va del lado de la tabla internacional. Generalmente queda el muchos y el mucho acá, porque justamente une el mucho a muchos de forma directa. ¿Por qué este caso es ninguno o uno? Esto quiere decir un circulito y un palito, quiere decir ninguno o uno. O sea, una instancia de cantidad implica ninguno o una instancia de cantidad. Vamos a hacer el ejemplo para que vean esta cardinalidad que no es tan común, pero existe. ¿Eh? Lo más común dijimos uno a muchos, o mucho a muchos, donde es de uno a muchos para acá y de uno para acá. Lo más común es que sea de uno a muchos para acá y de uno a uno para acá. ¿Qué sería esto? Ninguno o uno. ¿Por qué tengo ninguno o uno? Vamos por acá primero. La tabla viene a ser el detalle del pedido. O sea, yo tengo un pedido, tengo la tabla pedidos, productos, y este es el detalle del pedido. Vamos a hacer un ejemplo que tengo, no sé, una librería, ¿sí? Y voy a hacer un pedido de útiles, de cosas de la librería. Esta es la tabla donde yo guardo el detalle de cada pedido. Entonces, ¿qué digo? Para un pedido voy a tener uno o muchos renglones de detalle del pedido. ¿Sí? ¿Qué viene a ser el detalle del pedido? Es la hojita, ¿sí? Es la hoja donde para hoy, ¿qué es hoy? 19 del 5, voy a hacer un pedido, ¿sí? Entonces pido virome Vic azul, 30 unidades. Lápiz negro, no sé, vamos a ver cualquier cosa. 20 unidades, ¿sí? Es el pedido de hoy. Entonces, para un pedido, tengo uno o muchos renglones de detalle de pedido. Estos son los renglones de detalle del pedido. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Esta sería la tabla del detalle del pedido. Para un pedido tengo uno o muchos renglones de detalle de pedido. Y al revés, un renglón de detalle puntual pertenece a un pedido. O sea, el renglón de detalle este 2 pertenece a este pedido. ¿Se entiende por qué es de uno a muchos y de uno a uno? Sí, sí. Esta es la tabla de detalle del pedido. Bien, ahora vamos de acá para acá y de acá para acá. Porque esta cardinalidad rara, no es rara, es una de las variantes. Lo que pasa es que es la menos común. ¿Qué dice lo que dice acá en la imagen? Un producto, o ¿cómo se lee esto? Un producto puede no tener detalle de pedido o tiene un detalle de pedido. Y es así, porque para este detalle de pedido, un producto o no lo pido o lo pido una sola vez, por tanta cantidad de unidades, pero es una sola vez lo pido, no lo pido ninguno, uno o muchos. También está otra variante, chicos, que no está acá en el gráfico, puede ser ninguno, uno, muchos. ¿Cómo se lee si ninguno, uno, muchos? Circulito, palito y la manito. Si fuera el caso, no es este caso, existe ninguno, uno o muchos. En este caso, ninguno uno. ¿Por qué? Porque para una instancia de un producto, por ejemplo, el producto Virome Vic, puedo o no pedirlo en este detalle del pedido. ¿Por qué puedo no pedirlo? Porque tengo stock. Entonces, si tengo stock de goma la que es blanca y la azul y la roja, no sé si existe todavía esa, la goma, la azul y roja. Eh, un producto, vamos a vuelta al gráfico entonces. ¿Dónde está? Un producto puntual, puedo no pedirlo para ese detalle del pedido de hoy. ¿Por qué puedo no pedirlo? Porque tengo stock. O lo pido una sola vez. Y si lo pido una sola vez, ¿qué es? Como esto, lápiz negro Faber, por 20 unidades, pero lo pido una sola vez. Porque en el pedido de hoy no voy a decir lápiz negro Faber 20, lápiz negro Faber 30. No, voy a decir lápiz negro Faber 50. ¿Se entiende? Entonces, o aparece una sola vez, o no aparece porque tengo stock y no lo pido. ¿Se entiende? Porque es ninguno uno. Para el detalle del pedido de hoy, un producto puntual o no lo pido o lo pido una sola vez por tanta cantidad de unidades o tantas casas. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué ninguno uno? Sí, sí. Bien. Entonces, un producto puede figurar en ninguno o en un renglón de detalle. Eso quiere decir, así se lee. Un producto puede no estar en ningún renglón de detalle porque tengo stock, y si lo agrego para este detalle del pedido, lo agrego una sola vez ese producto. Bueno, repito, Virame Vic azul, Virame Vic azul, Virame Vic azul, 20 veces en el detalle del pedido de hoy. Repito, una sola vez por tanta cantidad de unidades.
Y al revés, el renglón de detalle 3, por ejemplo, pertenece a un solo producto. O sea, el renglón de detalle este pertenece a un producto. Va a ser lápiz negro. O sea, una instancia de esta entidad de detalles pedidos, o sea, este registro, por ejemplo, pertenece a un solo producto. ¿Entendieron, chicos? La cardinalidad está agregada acá porque es la variante. Lo más común es que sea de uno a uno, de uno a muchos, pero el de mucho a mucho va en la entidad asociativa, pero también existe esta cardinalidad, que es menos usada, pero se da el caso. Bueno, busqué un caso donde se muestre la variante esta. ¿Se entienden, chicos? Sí, profe. Bien. Y acá vemos estos ejemplos de mucho a muchos, de uno a mucho directo y las entidades débiles. ¿Cómo es el DER de Chen? Es exactamente el mismo DER que el de Martin, cambiando la simbología. Y vamos a marcar, son 4, chicos, nada más, ¿eh? Son 4 simbologías que cambian. 2 ya las vimos. Una era, el nombre de la relación no va suelto, va entre un rombo. ¿Ven? Un cliente hace pedidos. Nombre dentro del rombo. Segundo cambio de simbología, Martin, la cardinalidad, ¿cómo la marca? 1, 1 y 1 muchos. Lo marca con el palito y la manito, o el doble palito, y lo marca de un cliente hace uno o muchos pedidos y un pedido hecho por un cliente. Esta es la segunda diferencia de simbología. Tercera diferencia de simbología, Martin no marca atributos, Chen marca atributos. Entonces, ¿cómo los marca? No hace falta que sea recto, ¿no? Pueden hacerlo así, 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 así. Donde los nombra, los enumera 1, 2, 3 atributos y subraya, ¿ven? La clave primaria. Pero esto está a modo de ejemplo, ven que es para que vean cómo se muestra una entidad. La entidad se muestra en los atributos se muestran en esta entidad, pero en realidad todas las entidades llevan atributos, ¿eh? Acá se te muestra las entidades de pedidos, la de la tabla relacional, ¿se entiende? O sea, todas las entidades llevan atributos, ¿eh? Acá está a modo de ejemplo para que vean visualmente cómo se marcan. O redondelito o más ovalado, es lo mismo. ¿Sí? Pero Chen marca los atributos en todas las entidades, en esta, en esta. Acá está en una modo de ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Esa es la tercera diferencia, que Chen marca los atributos en todas las tablas, Martin no. ¿Y cuál es la cuarta simbología? ¿Cómo marca la entidad asociativa, o sea, la entidad interrelacional? Martin lo marca con un rombo adentro y Chen no lo marca con un rombo adentro. ¿Por qué? Porque ya utiliza el rombo para las relaciones. Entonces lo marca con una línea doble. O sea, lo marca de la misma forma simbólica, a nivel simbología, de la misma forma que las entidades débiles, con entidad doble. Obviamente es una relación entre pedidos y productos, ¿ven? La entidad asociativa, en vez del rombo, utiliza doble línea. Ven que la claridad es la misma. Un producto está en ninguno o un renglón de detalle, C2.1, ¿ven? Y el renglón de detalle tal pertenece a un producto. Esta claridad es la misma que de acá. Pero cambia la simbología. Sería C2.1. ¿Se entiende? Y la otra de uno a muchos, de uno a muchos y de uno a uno. Este DER es exactamente el mismo DER que este. Cambia las 4 simbologías. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien, ahora hablamos de ejercicios. Entonces, repasamos las 4 diferencias que existen entre los DER. Martin hace las relaciones con el nombre suelto, Chen ante un rombo. Segunda diferencia, la canalidad. Martin la hace con esta simbología y el otro lo hace con los números, letras 1, 1, 1M. Pero la pregunta siempre es igual, ¿eh? A un elemento de esa entidad, ¿cuántos elementos corresponden a la otra en la llegada? Siempre se marca en la llegada. Nunca se marca en la partida, porque siempre se parte por unidad. Tercera diferencia, Martin no marca atributos, Chen marca atributos en todas las entidades, no en una como en este ejemplo. Esto está a modo de ejemplo. Y cuarta diferencia, la entidad asociativa, o sea, la entidad internacional, Martin marca un rombo adentro y Chen marca una entidad doble, sobre línea. ¿Sí? Son 4 diferencias, chicos. Así que en los ejercicios, ahora vemos que tienen que ejercitar, no especifica si lo hacen con Chen o con Martin. Practiquen las dos simbologías. Si quieren, hagan un ejercicio con Chen, otro con Martin. O sea, tengan practicadas las dos simbologías. Si lo quieren hacer doble, fenómeno. O sea, si los 5 ejercicios lo hacen 5 con Chen y 5 con Martin, fenómeno. Pero con que lo hagan uno cada uno, alcanza, ¿sí? La idea es que sepan las dos simbologías, ¿sí? Porque en el parcial puede ir una u otra. ¿Sí? Pues ya vimos que cambian 4 pavadas. Son 4 cosas nada más que cambian. ¿Sí, chicos?
Entonces, lo que vimos hoy es el diseño lógico de una base de datos, que la componen el DER y las tablas normalizadas. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa? O sea, ahora vamos a ver en detalle lo que tienes que registrar, ¿no? Pero lo que tienes que registrar son las dos cosas. Ante el enunciado, ¿qué van a tener que hacer? El DER y las tablas normalizadas. Pero yo qué les dije antes, que el DER y las tablas normalizadas tienen que estar balanceados. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en el DER, que en una para base de datos, tengo 5 tablas, cuando yo las tablas las normalice, no puedo tener 8 tablas. Porque estas 8 tablas son las que después voy a hacer en el diseño físico, los create tables de estas 8 tablas. Y no puede ser que yo create table en la base de 8 tablas y en el DER tengo 5. Tengo que estar balanceado. ¿Qué quiero decir? Si acá tengo 10, tengo que tener 10 tablas normalizadas. Yo hago el DER. Vengo acá y a cada tabla empiezo clientes, paréntesis, o sea, empiezo a normalizar. Pongo clientes, paréntesis, una columna, coma la otra, coma la otra. Ahí se entiende. O sea, pregunta por la normalización. Si producto de la normalización te desglosan más tablas, una o dos tablas más, bueno, esas tablas nuevas tienen que venir y reflejarse en el DER. ¿Se entiende? Y ahí les queda balanceado el DER y las tablas normalizadas. ¿Se entiende? Si acá tengo 10, tengo que tener 10 tablas normalizadas. ¿Se entiende, chicos? Sí, Eso sí. quiere decir que tiene que estar balanceado. Yo arranco con el DER. Si cuando vengo a normalizar, que la normalización dijimos es poner el nombre a tablas clientes, paréntesis, una columna, coma la otra, subrayo acá la primaria y empiezo a preguntar que este dependa de este. Si está todo bien y calzó bien, fenómeno. Tengo 10 acá, fenómeno. Pero yo estoy tranquilo que está normalizado, está optimizada la tabla. Si producto de la normalización veo que una tabla no está normalizada y me desglosa una tabla nueva o dos más, lo que sea, bueno, esas tablas nuevas pueden venir y me tracen el DER. ¿Por qué? Pues si tengo 12 tablas normalizadas, que son las que a futuro voy a hacer los creativos de esas 12 tablas en diseño físico, el DER tiene que estar actualizado. O sea, tengo que tener 12 tablas. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir con que esté balanceado. El DER con las tablas normalizadas. ¿Sí? Y esas dos cosas dijimos, entonces, componen el diseño lógico de una base de datos. El DER y la tabla normalizada. Luego pasa el diseño físico, lo que ya ustedes hicieron en la primera parte, pero se olvidaban del diseño lógico. O sea, yo le daba las tablas diseñadas, ustedes sin saberlo, hicieron el diseño físico en la base de datos. Hicieron los create tables de la tabla, los índices, ¿entiendes? Pero cuando yo le di el diseño. Ustedes practicaron de Delhi y de Mail. ¿Están viendo? Creación de bases en forma correcta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer como ejercicios? Son 5. Para cada uno tiene que hacer lo mismo. DER y esto que dice transformar tablas de modelo relacional, ¿qué quiere decir? DER y tablas normalizadas. O sea, tiene que hacer el DER y conjunto de tablas. Para cada uno de los 5 ejercicios. DER y conjunto de tablas. Y balanceado de datos. Se va de más fácil a más complicado. ¿Qué quiere decir más fácil a más complicado? Acá le doy algo prehecho. ¿Qué quiere decir prehecho? Y aparte son 2 tablitas nada más. Es para que practiquen simbología acá. Le doy 2 entidades, proyectos y empleados con estos atributos y una relación asignado a. Y ven que acá le pongo, hay 3 calidades posibles. 1 a 1, una n o m de muchos, o n de n instancias, quiere decir, o de muchos a muchos. Las 3 son posibles. ¿Por qué? Que en un proyecto haya un solo empleado y un empleado trabaja en un solo proyecto. O puede ser posible esta, que en un proyecto haya muchos empleados, pero que un empleado esté en un solo proyecto. O también puede ser posible esta, que en un proyecto haya muchos empleados y que un empleado trabaje en muchos proyectos. ¿Ven? O sea, de las 3, una va a ser la real, la que me diga el cliente o el usuario. ¿Se entiende? Pero como acá son nada más 2 tablitas, hagan los 3 mini-DER. O sea, hagan la de 1 a 1, la de 1 a muchos y la de muchos a muchos, que le va a quedar no 2 tablas, sino 3 tablas, porque incluye la tabla internacional. ¿Se entiende? Como esto practica simbología, acá hagan las 3 posibles. Pues ven que yo no les digo cuál es la posible de las 3. Entonces, como es simbología, hagan las 3 simbologías. ¿Se entiende? Ya que son dos tablas, el mini de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos. Cada una con sus tablas normalizadas. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Primero son 3 mini DER. Del 2 al 5 ya es un solo DER completo. Puede ser un poquito más grande. Pero también viene con el ayudín, el 2 y el 3. ¿Por qué el ayudín? Porque está prehecho. O sea, entonces hay que hacer lo mismo, ¿ven? Hay que hacer el DER y las tablas normalizadas. Pero yo le doy algo prehecho. ¿Qué quiere decir prehecho? Partimos de ciertas tablas, municipalidades, viviendas y personas. Tengo estas 3 relaciones y parto de estos supuestos datos. ¿Y estos supuestos datos qué me da la pauta a mí? De la cardinalidad.
Porque si cada persona puede habitar una vivienda, ¿ven? Una vivienda es propiedad de más de una persona. O sea, esto usted le da la pauta de las relaciones entre tablas y la cardinalidad entre tablas. ¿Se entiende? Y ahí le va a quedar un solo DER. Pero tenga que ser y el conjunto de tablas normalizadas. Y balanceado las dos cosas. Tanta cantidad de tablas en el DER, tanta cantidad de tablas normalizadas. Para futuro hacer el create table ya físicamente en el motor. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. El 3 lo mismo, con Ayudín. Partimos de estas entidades. Partimos de las entidades pacientes ¿sí? Con sus atributos, empleados, doctores, y de supuestos datos que también usted da la pauta de la cardinalidad. ¿Sí? ¿Por qué digo que son las entidades de partida? Pues puede haber más tablas, porque si ustedes ven relaciones de muchos a muchos, tienen que dar nuevas tablas. Por eso que no es que va a ser un LER de esta cantidad de tablas. Pueden ser de más, porque donde ustedes vean, dependiendo de esto, si hay muchos a muchos, tienen que crear tablas nuevas. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Entonces el 2 y el 3 es con Ayudín, y el 4 y el 5, si bien hay que hacer lo mismo, hay que hacer el DER y las tablas normalizadas, pero ¿cuál es el tema? Que acá te doy un enunciado, o sea, la empresa organiza cursos, bla, bla, bla. Que esto es el ejemplo más real. ¿Por qué más real? Porque si a ustedes le dicen que tiene que hacer una base de datos, diseñar una base de datos nueva de cero, no le van a dar algo prearmado, le van a dar un enunciado. ¿Y el enunciado qué sería, chicos? El relevamiento, justamente la etapa 1 de esta que vimos hoy del ciclo de vida de una base de datos. Ante un enunciado, ante el relevamiento que ustedes hacen con los clientes o el usuario, ustedes toman apunte de lo que dicen los usuarios. Necesito una base de datos que tenga esto, esto, esto y esto. Entonces, ante un enunciado, tiene que hacer el DER y ya están normalizadas. Tanto el 4 como el 5. ¿ven? Ante un enunciado, la posible velocidad se pone información sobre las instancias, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Ante el enunciado, que sería el reglamento, tiene que hacer el DER y ya están normalizadas. O sea, el 4 y el 5 es más parecido a la realidad en un laburo, ¿sí? Porque usted está entrevistándose con usuarios que no son técnicos. No le va a dar tablas prehechas y lo demás. No saben normalizar ni nada, ¿se entiende? Es un enunciado, y ante el enunciado, que es el reglamento con los clientes, o los usuarios, hacen el DER y le están normalizando. ¿Se entiende, chicos? Lo que tienen que hacer. Sí, sí. Bien, Sí. las primeras tres son con Ayudín, las otras son con enunciado. ¿Sí? El 4 y 5 son los más parecidos a la realidad. De vuelta, como les dije, pueden hacer uno con Chain, uno con Martin, la simbología, la que ustedes quieran para la entrega. No hay problema. ¿Me quieren entregar los 5 de una simbología? Ningún problema, pero yo en el parcial puedo tomar cualquiera de las dos. Ya recomiendo que varíen un poco. Así tienen más canchera la simbología de todos, de los dos. ¿En dónde lo pueden hacer esto, chicos? Un programita que es chiquito y es gratuito. ¿Cómo se llama? Para hacer el DER, digamos, ¿no? Pues, para no hacerlo. A ver, se puede hacer en hoja el DER, ¿no? Se entiende, ¿no? Si ustedes me sacan la foto y la suben. Pero algo prolijo es el Drovio. No sé si lo conocen, el Drovio. Se escribe acá. ¿Cómo se llama? Es de licencia gratuita, es un programa re chiquito, no pesa nada. Se llama Draw.io. El Drovio. Esto es muy intuitivo, no hace falta ni que les explique cómo se usa. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo tienen toda la simbología, o sea, el rectángulo, la elipse, la línea. Y ustedes van a arrastrar al medio, que es una hoja cuadriculada, arrastran la simbología, arrastran una entidad, arrastran una línea y unen esas dos tablas. Si estás ¿Entiendes? mostrando el programa, profe, no se ve. Ah, no, lo escribí y no le di el enter, perdón. Ya estoy quemado. Escribí en el chat y no le di Igual el... está en la página también. No, no hace falta descargarlo, creo. Ah, bueno, buenísimo. Esto van a ver que no hace falta ni que explicarle, porque es re intuitivo. Del lado izquierdo creo que están las simbologías, el rectángulo, el rombo, Entonces, ustedes arrastran al medio de la hoja las simbologías y lo van uniendo. O sea, si hay dos tablas, arrastran los dos rectángulos, la línea de uno a otro, si es el rombo, va el rombo al medio. ¿Se entiende? Lo van armando, es totalmente intuitivo. Lo puedo hacer con eso, si lo quieren hacer, a ver, mientras yo evalúo es la acreditación, ¿sí? Lo quieren hacer en cuaderno y para entregas, pues después voy a crear lo mismo que como la primera parte, ¿sí? Voy a crear la entrega de la acreditación, que va a ser una semana antes del parcial, ¿sí? Y van a tener que subir los archivos. Lo quieren subir con el Drovio, el archivo, o si quieren hacer un cuaderno, le sacan una foto y mandan la foto del DER, no hay ningún problema, chicos. Mientras esté bien hecho,
el ejercicio. ¿Sí? Para mí lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, este es un programita chiquito y re sencillo de usar. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora ya acaba de terminar la parte teórica, ahora va a empezar la parte práctica, ¿sí? O sea, van a ejercitar todo lo de normalización y todo lo de DER, ¿sí? Por lo cual yo la tomo lista y me quedo conectado en el Classroom. Cualquier duda me consultan y me preguntan y les voy diciendo, ¿sí? A ver, ¿por qué vimos dos temas, chicos, en vez de uno? Vamos al calendario, de los que le subí al Classroom. Fíjense, di dos temas, ¿por qué, chicos? Porque la clase que viene es recuperatorio, ¿sí? Entonces, di dos temas hoy, ¿para qué? Porque la clase que viene, como es recuperatorio, el que aprobó el parcial, con 6 o más, ¿no? Directamente ejercita en forma completa. Y ya tienen dos temas, porque hoy no van a terminar, bastante, no van a terminar la ejercitación hoy. Entonces, la clase que viene, los que aprobaron, ¿sí? De 6 para arriba, ejercitan toda la clase. Y la clase que viene hacemos el recuperatorio, para los que no aprobaron o no se presentaron, o los que tienen 4 y 5, así pueden levantar la nota. Entonces, los que aprobaron, ejercitan. Por eso di dos temas juntos. Así tienen más para ejercitar y ocupar la clase que viene. ¿Se entiende, chicos? Y los Sí, que sí. recuperan, 8:30, se conectan a la reunión. ¿Sí? Igual, de todas maneras, esta clase, cualquier cosa me preguntan y les respondo por el Classroom, ¿eh? Y como siempre, si hay dudas, les digo, súbanse y les explico, ¿sí? Pero bueno, la clase que viene es recuperatorio. Así que por el presente no se hagan problema porque les voy a... Es casi recuperatorio, así que no, falta no van a tener. Pero sí tienen para ejercitar. ¿Eh? Ya después hay tema nuevo y demás, pero bueno. Quise dar dos temas juntos, así tiene esta media clase de hoy, más la clase que viene, los que aprobaron para ejercitar. Y vayan juntando porque eh, esta fecha hay que entregar todo, ¿sí? Lo que vayan haciendo, vayan juntándolo. Después voy a crear una tarea en Classroom con fecha límite este día a las 8:30, antes de hacer la corrección, ¿sí? O sea, estructuralmente va a ser igual que la primera parte. Vamos a corregir toda la clase anterior de parcial, hasta la fecha, para que se hayan sin dudas, corregimos todo, pero antes tienen que entregar todo. ¿Sí? Así que bueno, esperen que les tomo lista antes que arranquen a ejercitar. Eh, esta división es la 120. Algunos si mira el chat, así después se escribe presente ahí, yo después lo controlo. Acevedo. Acevedo, ¿no? Puso en el chat. Dice presente, profe. Ok, bárbaro, después lo miro, gracias. Adrián, Diego Javier. Adrián, ¿no? También presente, profe, Ok, en el chat. bárbaro. Aicatuiro. La vi conectada, no sé si está ahora. Presente, Ok. Amaya, Presente. Arguindegui. Arguindegui, ¿no? Ávila, Presente. Barbosa. Barbosa, Danilo, ¿no? Bellicio, Presente. Blanco. Blanco, ¿no? Bobruk. Bobruk, Presente. ok. Bonet, Presente. Brazanovich. Brazanovich, ¿no?
Castellano, Presente. Charadía, Parece que no le anda el micrófono. el acoplo. El acoplo. Charadía, sí, entonces. Sí, Ok. fue el chico del micrófono. Chavarri, Presente. Contreras. Profe, Sí. ¿puede ser que no me haya nombrado? ¿Quién sos? Brazanovich, con B larga. Sí, que te avisé y no dijiste nada. Ahí te pongo. Ok, gracias. Chavarri dijimos. Sí, presente. Ok. Contreras. No. Cristofori. Presente. Salles, de Paula. Presente. De Vincenzi. Presente. Domínguez. Presente. Elena. Presente. Espino. Espino Fidel. ¿No? Fernández. Yo, Agustina, presente. No sé si. Bueno, hay una sola Fernández, por eso. Ah, bueno, es que siempre hay más de uno, por eso Sí, siempre. sí, es verdad. Sí, sí. Ferrer. Presente, profe. Fontaneto. Presente. Pranetovich. Presente. García. Presente. Guía. Presente. Julio. Presente. Leiva. No. Leonardi. ¿No? Lombardi. Presente. Lugo. Presente, profe. Fredes. Presente. Mazad. Presente. Navarro. ¿No? Villordo. Ortiz Villordo. Ortiz Villordo, presente, profe. Ok. Navarro puso en el chat. Navarro. Ok. Otto Boni. Presente. Pavón. ¿No? Pali. Presente. Paz Gamboa. Presente. Peña. Presente. Pereira. Sole, ¿no? Peroto. Presente, profe. Reyes. Presente. Rosada. Nicolás. Rosada presente y Pereira presente. Y me dijiste Pereira. Ok. Peroto dijimos. Presente. Sí. Reyes. Presente. Rosada. ¿Nicolás? Sí, Nicolás. Había dicho en el chat. Ok. Saldívar. No. Tobio. Presente. Toscano. Ballarino. No. Presente, dijo. Ahí dijo en el chat. Ok, gracias. Vallejo. No. Velasco. Presente. Salazar. ¿No? Bueno, ¿alguno que lo nombré?
Están todos, ¿no? Guardamos. Bueno, chicos, entonces, esta mitad de la clase fue teórica, ahora la segunda mitad es práctica, ¿sí? Pueden conectar en la reunión, empiezan a ejercitar, yo me quedo conectado en Classroom hasta las 12, ¿sí? Cualquier duda me consultan, les respondo. Ejercitar esos 2 temas, y la clase que viene es recuperatorio, así que los que aprobaron, ejercito nomás, y los que recuperan, de vuelta, como fuimos en el parcial. Para el parcial, chicos, entonces, porque acá uno que los chicos que no estuvieron, les digo, va a ser virtual con cámara encendida, ¿sí? En esta misma reunión de siempre, conéctense 5 minutos antes, 8:25, conéctense en la reunión, ¿sí? Porque el examen empieza puntual 8:30, ¿eh? Conéctense 5 minutos antes, así les digo las condiciones y demás, y así ya ni bien abre el examen 8:30, arrancan, ¿eh? Tengan a mano el link del Moodle del Classroom, para el Classroom no, perdón, el link del Moodle o campo virtual, tanto el link como el usuario y clave, ¿eh? Porque practiquen, o sea, traten de entrar antes del examen para que tengan las manos, ¿sí? Sí, pregunten, los que levantaron la mano, pregunten, ningún problema. Profe, a mí no me nombró, creo, en la lista. Salazar, sí, fuiste el último. Ahí, espérate que... Ahí, ya. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿Qué son de Boca? ¿Ya está nervioso por la noche? No esté nervioso. Tranquilo. Tranquilo, los boteros, Encima está tranquilo. arreglada, ¿no? Ya dijeron. No esté nervioso, chicos, tranquilo. Que alguna ayudín va a haber para Boquita, no se preocupe. Algo va a haber. Salazar, listo. No esté nervioso. Profe, Sí. ¿Quién me profe, preguntó? Sí. Sí. Catuiro, una consulta, es sobre una pregunta del parcial. Sí. Me decía en una pregunta en cuántas partes se divide una base de datos. Y Así puntual de que parcial, yo sepa eran 4. Espérame que los libero a todos, si es algo puntual, bien puntual, espérate que los libero a los chicos, así pueden ejercitar y me quedo con vos. No te preocupes. Ah, dale. Si es general, preguntas generales para todos, sí, de la ejercitación o algo. Si no, espérate que los libero y ahí quédate y lo vemos. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, entonces? Dale, espero, profe. ¿Alguna duda? No. Bueno, chicos, entonces desconéctense, arranquen a ejercitar, ¿sí? La clase que viene, ejerciten también y hacemos el recuperatorio de la clase que viene. ¿Sí? Dale, chao, profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Chau. Quédense los que tengan así dudas puntuales. Quédense. Hasta luego, profe. Chau. ¿Ya puedo preguntar, profe? Sí. Le quería preguntar porque en una pregunta me decía en cuántas partes se divide una base de datos y me salían 3, 2 opciones o ninguna es correcta. Sí. Y que yo sepa eran en 4, DML, DCL, DNL y TCL. Pero como no había esas opciones, esa opción con las 4 partes, yo puse que ninguna era correcta y me salió que era mal y no sabía si era válida las otras 3 o no. Me tengo que fijar puntualmente en tu examen, espera. Pues así de memoria no me acuerdo. Espera. Que me conecto. Muchísimo. División 120. ¿Tu apellido es? Catuiro Mendoza. Estoy buscando la pregunta.
Era la 25, la última. Ah, bueno, mejor, porque estaba viendo una por una. Bien, así voy para abajo. Sí. Bien, así confirmamos si está bien la pregunta, es un error de concepto tuyo, o si está mal la pregunta, sí. Obviamente te lo tengo como válido y te paso la regla. Ah, bueno, La 25. Espérame. Todo puede ser, por eso hay que